Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Esta semana, mire usted por dónde, ha sido la Semana de la Memoria. Anunció Pedro Sánchez solemnemente la inauguración de los fastos conmemorativos del cincuentenario de la muerte de Francisco Franco, que ya tiene gracia, ¿verdad?, conmemorar la muerte de un señor. Y bueno, nos avisó que venía una luz de fastos que hay que suponer que van a ser tan sectarios como el propio personaje, ¿no? Pero es que no ha sido solo el PSOE, porque ese mismo día, quizá por casualidad, quizá no, el Partido Popular en las Baleares apoyaba la ley de memoria del Partido Socialista allá. Bueno, en realidad no todo el PP, porque al mismo tiempo Isabel Díaz Ayuso en Madrid decía que estaba contra esa ley de memoria. ¿Qué es lo que pasa con el PP? Que no sabes con cuál de las dos P's quedarte. Es la P Proens, que dice que la ley de memoria, y la P Payuso, que dice que contra la ley de memoria. Usted verá lo que hace si les vota. Es una lotería, a saber lo que hacen cuando estén en el poder. Bueno, vamos a ver. Que el poder decida gobernar. La historia colectiva es una salvajada, es una cosa que solo pasa en los regímenes totalitarios, que el poder decida lo que es verdad y lo que es mentira. Eso por un lado. Por otro lado, cuando además esa versión que el poder pretende imponer es falsa de cabo a rabo, pues encima doble pecado. Y hemos tenido ejemplos muy elementales en esta misma semana. Uno, la manipulación atroz de la figura de Miguel Hernández diciendo que fue fusilado por Franco. No es verdad. Aquí hemos hablado ya de esa historia. Murió de tuberculosis en la cárcel porque había sido comisario político. Intentó escapar y le dejaron escapar 2 veces. Acabó yéndose por Portugal, en fin. Efectivamente era un preso político, Miguel Hernández. Murió tuberculoso en la cárcel, no asesinado, contra lo que diga el ministro de Cultura. Otro sí, a Vicente Aleixandre, el poeta de la generación del 27, le han dado a la familia un diploma, ¿verdad?, de víctima del franquismo. La única vez que sufrió persecución en su vida, Vicente Aleixandre, lo recordaba Pedro Corral esta misma semana, fue con el Frente Popular. Luego vivió aquí tan ricamente todo el tiempo. Quien sí fue víctima, por cierto, fue el suegro de Miguel Hernández, que era guardia civil. Este lo mataron los rojos, ya ve usted. Y luego dentro de la ola aparece la prensa de izquierdas reprochándole a Felipe de Borbón que haya dicho que es del linaje de Isabel la Católica. Es que es del linaje de Isabel la Católica. No es la misma dinastía, pero desde el punto de vista del linaje genético lo es, claro. Pero, quiere decir que estamos en una fase absolutamente... ¿Usted se acuerda de la señora Chimpum, la presidenta de México, cuando apareció de repente montando una ceremonia azteca, explicándole a los indígenas que su auténtica identidad no era la suya, sino la que ella les iba a dar? Bueno, pues esto es lo mismo. El poder les dice a los españoles, yo os voy a decir cuál es vuestra verdadera identidad. Mire, para los que escribimos de historia, miel sobre hojuelas, vamos a vender más libros, que es lo que viene pasando. Pero como argumento de la vida pública esto es un auténtico delirio. ¿Quieren memoria? Bueno, no, vamos a darles historia. Vamos a darles historia. Y hay que hablar de eso, por supuesto, que no es una cortina de humo, no, es un incendio. Es un incendio porque el objetivo es deslegitimar por completo el sistema en el que vivimos para construir ellos uno a su medida. Y nosotros ahí no queremos entrar. Nuestra historia es nuestra, sacad vuestras manos de nuestra historia. Gato de viernes, gato de húsares y en el menú de la cantina platos suculentos a más de comensales insaciables. Hola, ¿qué titulares? Bueno, mire, vamos a empezar. Usted ya ha visto el movimiento este que hay ahora de repente en toda Europa, ¿verdad? Que aparece una derecha nueva, un poco por todas partes, identitaria, patriota, soberanista. Resulta que ahora está permitido no solo decir, sino que incluso gana elecciones, ¿verdad? Un cierto argumentario que hace 50 años estaba prohibido, te llamaban de todo. Bueno, pues dentro de todo ese movimiento, una de las líneas que le da origen es el de la llamada nueva derecha francesa. Fue muy importante, lo sigue siendo. Y mire usted por dónde se acaba de estrenar en español la versión española de lo que fue la revista pionera de aquella nueva derecha, Elements. Hablaremos hoy con Javier Luis Portella, que es su promotor, y hablaremos un poquito efectivamente de qué fue aquella nueva derecha, que mire usted por dónde, esto fue el 68, ¿no? Pues, joder, eche guindas al pavo. Hoy resulta que es nueva de verdad.
No dejaremos de pasar por Valencia. Usted sabe que por esta mesa desfiló la gente de Cruz de Borgoña, la gente de Revuelta, la gente que ha estado allí llevando comida, llevando brazos, llevando máquinas. Hoy vendrá la Fundación Madrina, que está haciendo una cosa muy importante, que es llevar comida, ropa, fundamentalmente para mamás, que es la especialidad de la Fundación Madrina. Así que vendrá Conrado Jiménez a contarnos lo que la gente sigue necesitando, porque asombrosamente en España la gente sigue necesitando ayuda allí. Lo veremos. Vamos a acercarnos a Siria, vamos a tratar de hacer un mapa mental para entender lo que ha pasado allí. ¿Cómo? Con Marcelo Gullo. Marcelo Gullo se ha hecho famosísimo en todo el mundo, hasta lo de Feijóo, en fin, en los últimos años por sus libros de reivindicación de lo hispano, pero Marcelo Gullo de formación académica es geopolítico, desde hace un montón de años. Vamos a hablar con él, desde él estará en Rosario, en su casa, ¿verdad? Y vamos a tratar de entender ahí qué narices está pasando. Salvar el Valle de los Caídos, hablando de memoria, mire usted por dónde. Bueno, hay una iniciativa extraordinaria estos últimos días de Jesús García Conde, con un montón de gente apoyándole fundamentalmente en redes sociales, que consiste básicamente en mandar cartas al que allí tiene vara alta, en este caso báculo alto, que es el Papa. Bueno, va a estar aquí con nosotros, va a contarnos en qué consiste esta iniciativa, va a enseñarnos esa carta y le vamos a dar a usted la dirección para que rellene el formulario y lo mande al Vaticano, como un asquerete como Dios manda, sí señor. Hablaremos de Roma, pero de la otra, o sea, de la anterior. Acaba de sacar Sánchez Galera un libro interesantísimo sobre el censo de Augusto. Y dirá usted, uy, qué cosa más específica, más detallada, más... Sí, no, pero es que es muy importante, porque vamos a ver, o sea, los españoles somos sobre todo romanos, fundamentalmente romanos. De hecho, España es con Italia la única fracción del viejo Imperio Romano que conserva su nombre latino. Todos los demás han cambiado. La Galia es Francia, Germania es Alemania, Britania es Inglaterra, pero España es Hispania. Igual que Italia es la península itálica. Somos romanos. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a verlo con Sánchez Galera. Y luego atención a los amantes de la historia militar, porque tendremos hoy aquí, Dios mediante, y si no falla ningún taxi ni nada de eso, al mayor especialista español en la División Azul, que es Carlos Caballero. La historia de la División Azul, objetivamente, es la mayor gesta militar española del siglo XX. En la guerra de Marruecos hubo gestas extraordinarias, es verdad, pero en intensidad, también en bajas y en condiciones. Las atroces condiciones del frente ruso, lo de la División Azul no tiene nombre, basta ver lo que fue Krasny Bor o el lago Volkhov. Bueno, pues veremos con Carlos Caballero, que acaba de sacar libros sobre el asunto, cómo era aquella gente, aquellos guripas que saltaban parapetos. Veremos todo esto con un montón de gente que va a ir pasando, ya ha visto usted, por esta mesa. Pero de momento, usaré titulares de entrada. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo estoy conmovido viendo cómo llegan la democracia, la diversidad, la sostenibilidad a Siria. Y la inclusión. Por supuesto, que ya se me olvidaba la inclusión. Todo eso. ¿Cómo va a dar gusto vivir en Siria dentro de poco? Yo es que no sé cómo no nos vamos nosotros ahí. Nosotros vamos a Soria, si acaso. Sí, a Soria, efectivamente. Yo escribí una columna hace tiempo en una revista que dirigía Fuster Chesterton, sí, titulada Dadnos Soria, que se la pedía a Zapatero y los progres, que nos dejasen ir a nosotros, los carcas, a Soria y montar ahí nuestro mundo. A ver si se animas. Pues es una buena idea. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, pues te voy a dar... ser colón en Soria. Sí. Hace un frío de narices en invierno, pero fuera de eso... Bueno, pues te voy a dar otra estupenda idea pensando en el año que viene. Oye, ¿por qué no montamos aquí un programa titulado ¿Y Franco qué opina de todo esto? Y que todo esto sea pues la emergencia climática, la voladura de presas... Me parece una idea estupenda, sí señor. Sí señor, además yo sé de uno que Ferramis, que va a estar encantado de venir aquí a esto. A partir del año que viene, efectivamente, o sea, ya a partir de enero, sección sacando al abuelo de Maja al Rayo. ¿Y Franco qué opina de esto? ¿Qué opina de todo esto? Ya no hace falta el abuelo, ya lo hace Pedro, fenomenal. Me parece fantástico. Pedro, bienvenido, buenas noches. Usar agregado, porque además ha venido a hablar del asunto de la revista El Monje. Luis Portella, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, José Javier, ¿cómo estás? Pues bien, helado de frío, como
Todo el mundo en estas fechas me da la impresión, pero bueno, bien. Vamos a ver largo y tendido de esta iniciativa nueva, que se suma a otras muchas que Javier Ruiz Portella ha ido emprendiendo entre editoriales, revistas, el manifiesto por el arte y la cultura, ¿se acuerda usted? Usted se acuerda, seguro, pero no creo que mucha más gente. Bueno, y ahora está, enseña la portada, porque hay que verlo, ¿eh? Luego lo veremos en profundidad, es la versión española, pero no es una traducción 100%. Quiero decir, los textos que aparecen en el EMO aparecen aquí traducidos en español, pero además hay incorporaciones vernáculas. Luego lo veremos eso con más detalle. Muy bien, fenomenal. Y a todo esto, Javier queda emplazado para otro programa próximo para hablar de un libro que acaba de escribir sobre la primera esposa de Mussolini. No, esposa no. Amante. Y es que con Mussolini ya me lío en cuanto a la oficialía de los Ozos. La primera amante, de la época en la que era el director del Avanti, del periódico socialista. Ahí sí conocieron. Del periódico. Margherita Sarfatti. Sí, que las redacciones son siempre un sitio peligrosísimo, joder. Y Margherita Sarfatti. Y no solamente fue amante, sino que además fue inspiradora, musa, como se le dice, del régimen, del fascismo. Así, Y lo particular de ella es que era judía y en el año 38, con las leyes raciales y la persecución antisemita que desencadenó ese bendito hombre, loco por aliarse con el otro loco de Hitler, pues la pobre Sarfatti, para quien ya se había acabado la relación sentimental con el duce, pero seguía viva la relación política, tuvo que exiliarse y se exilió en Argentina, de donde regresó en el año 47. Al final, la única que sobrevivió todo aquello fue la Sarfatti, entonces, sí, porque todos los demás, ya ves tú. Bueno, Raquel, la esposa legítima, no creo que... Sí, sobrevivió también. Eso también. Es una historia muy... lo de Mussolini es una historia muy interesante. Me estaba contando el otro día Javier Horcajo, que está leyéndose un libro que amenaza con regalarme, digo amenaza porque son 5 volúmenes así, no sé cómo me lo voy a leer, que es una biografía novelada, no es una autobiografía, es una biografía de Mussolini. Como lo mío, también es novelado. Y claro, es un personaje. Es que hay que tener en cuenta que este tío, el año 37-38, realmente lo tenía todo en la mano y 15 años de régimen autoritario, efectivamente, pero había funcionado. Claro, y había creado un consenso brutal, que él mismo fue el primero en romper con las leyes raciales a las que me refería. ¿Qué cosas, y empezó la represión brutal. Los griegos llamaban a eso hubris, pecado de desmesura. Exactamente. Sí, señor. Por ahí se jodió la cosa. Por decirlo en verbos... Javier, bienvenido, buenas noches. Nosotros vamos a ir a todo esto, pero antes, para ir bien provistos, Lourdes Pereira, habíamos anunciado que venía el hada madrina de Navarretinto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, nada, yo encantada de estar con vosotros. No hay más que ver la parapetada detrás de sus jamoncitos. Sí, aquí estoy, nada, y encantada de estar un año más con vosotros. Usted sabe que Navarretinto, además, cada vez que viene Lourdes es como una clase de ciencias, porque Navarretinto no solo es que tengan unos cerditos maravillosos que se los ven las imágenes felices, ¿verdad? Que te dan ganas de ser cerdito, ahí libre por la dehesa y tal. Es que el control de calidad que tenéis sobre las piezas a mí me deja fascinado. Sí. El día que me contaste aquello, de que un anillado de pieza, si no estaba correctamente certificado, había que devolverlo, aunque tuvieras la seguridad completa de que la pieza era... ¡Joder! Es así, es así. O sea, el control es muy exhaustivo, ¿no? La norma de calidad es muy exigente y cuanto mayor es la calidad del jamón, es mayor aún todos los requisitos que hay que cumplir. Y efectivamente, si se cae el precinto que en el matadero te ponen en ese momento, ya no puedes vender ese jamón como, en nuestro caso, un jamón de bellota 100% ibérico. Tienes que llamar para que vengan a ponerte otro, una réplica de otro, pero tú no puedes sino venderlo como jamón de bellota 100% ibérico. La próxima vez que os pase eso, guardároslo. Sí. Que nosotros lo vamos a comer encantados de la vida. Pasa poco, pero alguno... No, pero es un ejemplo, a mí me llamó la atención como ejemplo del rigor absolutamente extremo en el cuidado de la pieza. Y no solo eso, o sea, todos los animales están inscritos en el libro genealógico, se sabe perfectamente quién es su padre, su madre, el abuelo, la abuela, o sea, todo. Así, ¿eh? Sí, todo. El linaje, como decía Nieves con Costrina, del asunto del rey, el linaje. Sí. ¿Todo esto lo controla ahora la comunidad autónoma? ¿Cómo va? ¿Es el ministerio? ¿Esto cómo funciona? Bueno, es ASICI. ASICI es un organismo
que es la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, y es quien certifica, a través de certificadoras, claro, pues certifica el cumplimiento de la norma de calidad. Y si lleva la etiqueta de jamón de bellota 100% ibérico, pues es el que se encarga de que todo el proceso sea así. Lo malo es que luego a veces en el mercado se pierde. O sea, para los productores es todo muy exhaustivo, ¿no? Pero luego los productores lo que vemos es que luego en el mercado a veces eso... Que hay gente que da gato por liebre. Sí, hay mucha estafa por ahí, hay, bueno... Ya entiendo, sí. ya. Bueno, sí, en fin. Pero bueno, en fin. fin. En todo caso, nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo bien, claro. claro. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo bien y bueno, y que quien nos pruebe pues lo valore y nos lo reconozca. ¿Cómo es la vida de un cerdito? Del producto no hablaremos, sí, porque además no hay más que verlo, pero a mí lo que me llama la atención es la vida de un cerdito de estos que vemos ahí en las imágenes. Sí, siempre pues la vida de un cerdito de estos es maravillosa, porque nada, nacen en las parideras, tienen además sus plaquitas de suelo radiante para que en invierno pues recién nacidos no se espachurren unos con otros cuando tengan fríos y el pobrecito de abajo se aplaste. Y luego, después del destete, también pasan un tiempo en nave, esperando a que se pongan un poco fuerte para luego ya sacarlos al campo y ya no vuelven en su vida a estar en una nave. Entonces es un cerdo campeado, es un cerdo que, claro, pues no es lo mismo un cerdo a lo mejor que no hace ejercicio que... No, claro, imagínate, claro. si pasa con las personas, imagínate. Sí. Y luego, por supuesto, la alimentación está totalmente, con un nutrólogo, un veterinario nutrólogo, pues dependiendo de la edad del animal, ¿no? Los clasificamos por lotes, ¿no? Por edad y por peso, tienen una alimentación específica y, bueno, la verdad es que viven muy bien. Tienen sus refugios en el campo para cuando en invierno hace frío, pues que se puedan meter ahí, y también con unas plaquitas de suelo radiante, ¿no? Para evitar bajas, todo eso. Claro. O sea, que viven muy bien. ¿Los tenéis en la provincia de Cáceres? En provincia de Badajoz, 40 kilómetros de Guadalupe, que es Cáceres. Ah, perfecto. Sí, en la zona del Pantano García de Sola y... Es una zona muy bonita, la Siberia extremeña. La Siberia extremeña que llaman. Sí. Ya quisieran ir en Siberia. Sí. Y luego, a partir de ahí, lo que ha hecho Navarretinto es, sobre el modelo tradicional del jamonazo que todos recordamos, hacer una variedad de productos de consumo realmente para todos los bolsillos, para todos los gustos y para todas las necesidades, porque es verdad que hay mucha gente a la que tener un jamón en casa es un estorbo. Claro, sí. Y vosotros habéis hecho packs deliciosos. Sí, nosotros pensando pues un poco... aparte del consumo personal o particular, pues en regalos, detalles regalo, ¿no? Y más ahora en Navidad, que siempre tenemos algo que regalar, pues hemos hecho, como es un producto top, hemos sacado unas cajas elegantes, maravillosas, de distintos gramajes, todo de producto loncheado, por supuesto. Y el jamón y la paleta siempre a cuchillo, porque es de máxima calidad. Claro, efectivamente, tenemos 3 cortadores maravillosos y nada, de distintos gramajes, de distintos tamaños, y el contenido lo elige el cliente. Entonces, en función de lo que él quiera, del presupuesto que tenga, pues va a quedar siempre fabuloso y nada, pues nos adaptamos al cliente 100%. A mí me hizo mucha gracia cuando sacasteis aquello de que, por ejemplo, para las madres que acababan de dar a luz, eso es que usted no sabe lo que pasa con el tema de que no puedes comer jamón por la toxoplasmosis y ese tipo de cosas durante el embarazo, y cuando por fin has dado a luz, a comer jamón como un... Efectivamente. Yo recuerdo, a mí mi padre me llevó un bocadillo de jamón al hospital muy fue, vamos, el mejor bocadillo del mundo, sí. Para pedidos, a este teléfono 916250228, o entran en la web y ven variedades, ¿cómo va? Sí, pues pueden entrar en la web, www.navarretintoibéricos.com, nos pueden llamar 916250228, que les atenderemos pues encantados, o pueden venir a vernos Alcobendas, Avenida de la Industria 8, que además así ven nuestras instalaciones, que son una preciosidad, son todo tecnología y muy punteras. Lourdes Pereira, muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. A vosotros. Qué hambre, por favor. Bueno, venga, vámonos. Gracias a vosotros. De verdad que vale la pena, ¿eh? Y si no quiere comprar, digo, usted entra en la web y mire, porque es que es todo un mundo, ¿eh? Joder.
Qué cosas. Publi, venga, y a la vuelta de la Publi vamos a empezar a recordar cómo nació eso que ahora se llaman nuevas derechas. Enseguida. Estamos de viernes, de vuelta, gato de viernes, gato de Usares, con saludos cordialísimos a Alex Frank, que acaba de incorporarse allá arriba a esa parte que usted no ve, pero que es esencial para que el programa salga, porque si no fuera por ellos este programa no saldría. Así que Alex, bienvenido, de verdad, qué alegría. Bueno, vamos a ver, le decía yo antes que teníamos que empezar a hablar de muchas cosas y la primera iba a ser de uno de los movimientos que está en el origen de eso que hoy se llama nuevas derechas, es el gran fenómeno político de la última década en toda Europa y que es concretamente lo que se llamó en Francia Nouvelle Droite, a finales de los años 60, que tiene una revista canónica que era Elements. Yo voy a pronunciarlo en español tal cual porque si no va a ser un lío. Por el camino se nos han incorporado dos de las personas que esta noche nos van a acompañar con sus respectivas historias. Le decíamos que íbamos a volver a Valencia para ver lo que estaba pasando allí con la Fundación Madrina. Conrado Jiménez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias otra vez por vuestra invitación y como siempre encantado de estar aquí y contar lo que está pasando. Los encantados somos nosotros y Jesús García Conde del asunto este que sabe usted por las redes de la Carta del Valle. Bueno, pues el culpable es él. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, es la primera vez que vengo al Gato al Agua y estoy encantado de venir y que sea por este tema del Valle de los Caídos. Entraremos en estas cuestiones también, una detrás de otra. Mientras tanto, y para los que se incorporan, yo tengo que hacer el ritual de todos los viernes en el Gato de los Úsares, que sabe usted que tiene una liturgia especial respecto a lo que es el Gato al Agua de todos los días, que son los úsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, aquí en la videopared. Y sobre la mesa, y esto también concierne a Alex, que desde que se fue hasta que ha vuelto, aquí ha cambiado todo, la madrina del programa, que se llama Paz, mandó un úsar, el úsar originario. Y a partir de aquí, un montón de espectadores empezaron a mandar todo género de cosas. Así que en este momento tenemos un dragón de cuera que mandó Ignacio Bracht, que mandó también un Ascari de los de Fonleta en la Primera Guerra Mundial. Un húsar de Lego que mandó Miguel Sanchiz, gran amigo, veterano de Televisión Española. El legionario también es de la Madrina, guardias civiles, corsarios, soldados de los tercios, un almogávar que nos mandó la Asociación de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera, una Isabel la Católica, un Don Pelayo customizado por Randy Cuevas, abogado de Liberum, sumergido en la pila bautismal de Covadonga, dragones de Almansa y un solarado que nos mandó un espectador de Katowice, Polonia, que desde aquí, y luego el hermano mayor, que es este sujeto cuyo nombre nunca citamos por no tener que pagar derechos de autor a quien estoy pensando, y que es obra de Fran Francano, un escultor murciano que hace auténticas maravillas, que nos ha regalado esto, que es un auténtico orgullo. Bueno, y lo que me dejo, pero es que si no, y la falcata. Y más cosas, pero bueno, es que si no acabaríamos. ¡Ay! Y esto es muy importante contarlo. Y el Blas de Lezo del juego Cartagena de la Sinfonía del Uro, que por fin han conseguido ponerlo en marcha gracias al apoyo de un montón de gente, porque ahí al final han echado el resto, Roberto Vaquero, Pedro Baños, Javier Santamarta, Infoblogger, un servidor, por supuesto, ya está en la calle ese juego de estrategia Cartagena sobre la hazaña de Blas de Lezo y su Blas, pues que nos lo regaló a nosotros, y aquí está también en la mesa. Todo esto, mi querido Javier Ruiz Portella, es el Gato de los Úsares. Bueno, y las tazas customizadas también, que son cosa de la madrina. La de Gullo se la han puesto a Jesús García Conde. Mira, esa está muy bien. Así que fenomenal. Bueno, Elements, efectivamente. Estamos a finales de los años 60. Y trasládese usted a aquel tiempo, y si eres de los innumerables jóvenes que ven este programa, trata de pensar en tus padres, ¿vale? El mundo cambia de repente. Hasta ese momento estábamos en el mundo de la posguerra, sacrificio, austeridad, ahorro, valores conservadores. De repente empieza a extenderse por todas partes una especie de ola de revolución cultural. Viene de América con la cosa de Berkeley, y en Europa estallará con el mayo de 68 francés, ya lo sabemos. Al mismo tiempo, en el apartado cultural, la presión de la izquierda comunista es absolutamente asfixiante, y entonces aparecen unos jovencitos franceses y empiezan a sacar publicaciones enteramente contestatarias, pero no contestatarias contestatarias frente a la hegemonía cultural de la izquierda. Así empezó aquel movimiento, y su primera revista fue precisamente esta Elements, que ahora Javier Ruiz Portella ha cometido la suicida tarea de sacar en español. Y que se llama
como pone aquí, el manifiesto como subtítulo, como título complementario, porque es precisamente para diferenciarlo de la cabecera, que es la reproducción exacta de lo que es la revista Elements en Francia. Y el manifiesto es el periódico que fundamos este señor José Javier Esparza y un servidor hace, te recuerdo, más de 20 años ya. Mentira, como envejece todo el mundo, pero nosotros, sí, ¿verdad? Y que sigue en pie y que convertido hoy en día en una página, en un periódico digital, el manifiesto.com, al que les invito vivamente a entrar. Pues se publican regularmente artículos nuevos cada día, y al mismo tiempo es el lugar por donde quien desea adquirir la revista, que está en papel, que se puede obtener tanto en papel como en formato digital, la pueden adquirir. Esto sí que es una machada, con perdón del Ministerio de Igualdad, porque sacar una revista en papel a estas alturas tiene su mérito, ¿eh? O sea, es jugársela. No. Es verdad que todavía habemos mucho friki que nos gusta guardar las cosas así en sus anaqueles, pero es un riesgo. Es un riesgo, pero hay elementos técnicos que lo facilitan o que palían el riesgo, en el sentido de que se permite, es posible hoy hacer tirajes pequeños en función de la demanda. Claro. Es decir, cuando empezamos con el manifiesto en papel, años era imposible, efectivamente. Me acuerdo que imprimía 5.000 ejemplares, que era el mínimo que el servicio de distribución de revistas en kioscos me exigía. En cambio, hoy en día, de momento, en todo caso, Elements no se puede encontrar en kioscos, se puede encontrar solamente en 2 librerías espacio cultural de Madrid, como es Ardemans y Casamata. Ah, magnífico, sí. Ahí que todos los espectadores conocen sobradamente. Muy bien. Y si no, pues simplemente se entra en la página del manifiesto, ahí se clica en los 50 botones que lo reclaman, y se entra en un formulario donde se escoge el tipo de revista que se quiere, si suscripción o... Sí, los detalles, las technicalities. ¿Qué lleva dentro? ¿Qué lleva dentro? Lo importante es lo que lleva dentro, por supuesto. Lo que lleva dentro son artículos de actualidad y de profundidad, por así decirlo. Sí, realmente lo que hizo Elements, que es muy interesante, es una revista, es decir, no es una revista académica de grandes ensayos, son artículos de 3, 4, 5 páginas como mucho, algunos incluso menos, pero todos ellos deliberadamente orientados a tratar de entender por qué pasan las cosas, es decir, el fondo intelectual de cada una de las cuestiones que plantean. Y eso fue una apuesta que en su momento, en el tipo de prensa que era revolucionario, hoy sigue siendo muy poco común y es sin duda uno de sus grandes atractivos. Déjame que vea el sumario, es que me deja mi ejemplar en el coche. Vale. Está, por ejemplo, tema central. ¿Van Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos hacia la guerra civil? La gran polémica, y aquí lo hemos contado 1000 veces, en las naciones occidentales que han recibido una enorme afluencia de población halógena sin H, o sea, de fuera, que se crean unos conflictos civiles insuperables por la imposibilidad de integración de determinadas comunidades. Bueno, pues sobre esto, tema específico. ¿Se puede disolver el programa de la Unión Nacional de Marine Le Pen en el neoliberalismo? Gran riesgo después de Meloni en Italia. Otro análisis sobre esta cuestión. Son este tipo de materias y por el camino un montón de cosas que incluyen entrevistas, libros, etcétera, ¿no? Cine también. Hay un artículo, por ejemplo, comparando los 2 desaparecidos, en particular Belmondo y cosas por el estilo. Y es importante lo que tú decías, es decir, que esto conjuga 2 cosas. Por un lado, es una revista claramente militante, por así decirlo, es decir, que tiene un objetivo político de denuncia y de combate claramente definido, pero que, como me decía Barbadillo hace un instante precisamente, se diferencia de todas las revistas típicas en el sentido de que uno no encuentra lo que ahí se espera normalmente encontrar, es decir, la lucha ardiente, camaradas, Sí, es otra historia. No hay ningún sectarismo, es un análisis cultural, por así decir, cultural político, con guión, y
por el que se traslucen, eso sí, orientaciones, ideas sobre las posibles actividades a llevar a cabo. Como no solamente se denuncia, sino que se dice, se insinúa, se plantea, se debate cuáles son las formas posibles de lucha. Pues yo estuve en la presentación que hicisteis vosotros dos, me llevé un ejemplar pagándolo, que conste, hay que ayudar, es la manera de ayudar, no solo con los elogios, y la revista, la verdad, es que es un ejemplo de una publicación que más que informativa es analítica. Porque, por ejemplo, a mí el dossier de la portada sobre las guerras civiles en países occidentales me ha parecido interesantísimo. Tampoco nada demagógico. Claro, no. claro. Es que esta es la cuestión, efectivamente. Son datos. Termina porque te voy a interrumpir en cualquier momento. Así que... Bueno, pues entre interrupción e interrupción acabo simplemente diciendo, a ver, que este asunto de las guerras civiles es que ha llegado a la gran y a la pequeña pantallas, a los cines y a las televisiones. ¿Qué pasa? ¿De ello no se puede hablar en los medios de comunicación escritos? No se puede hablar. Claro, ese es el tema. Hace 3 o 4 años se trataba aquí muy poquito. Quiero usted un ejemplo, mire. Usted sabe quién es Roro, ¿verdad? La chica esta que... que la han querido linchar. La han querido linchar, la feminista del mundo, porque resulta que a ella le encanta hacer regalos y comidas para su novio. Y bueno, no sabe usted la que... Bueno, pues lo lógico de esta revista sería coger y decir, vamos a examinar qué significa el fenómeno Roro. Es decir, por qué hay mujeres que quieren seguir siendo mujeres en el papel tradicional de la mujer y no consideran que eso sea una servidumbre, sino al contrario. Ese sería el tipo de análisis, por ejemplo, que se publicaría en esta revista, incorporando, por supuesto, documentación, historia, etc. Ese es el tipo de cosas como funciona. Hablemos del asunto de las nuevas derechas para cebar un poco al público. Es un movimiento cuya trayectoria tú conoces bien, y invito también a Jesús y a Conrado a que intervengan, y si no quieren ya me ocuparé yo de que intervengan, ¿verdad? Porque ha sido el gran fenómeno de los últimos años. Es decir, hay que recordar que todas estas cosas hace 6, 7, 8 años eran blasfemia en Europa. Y ahora los hay que gobiernan incluso. Poco a poco, pero efectivamente se va ganando y se va superando esta barrera de cristal del famoso 20% que hasta ahora parecía ser el límite máximo que podían alcanzar. Fíjense ustedes que en Rumanía ya se ha llegado al 63% y precisamente por esto pues han cortado la cosa de raíz anulando las elecciones. ¿En qué medida crees tú que eso ha sido producto de los cambios sociales mal medidos por parte de los gobernantes y ha sido al mismo tiempo, o no lo sé, es lo que te pregunto, al final el efecto, la fermentación de esas ideas que empezaron a ser sembradas hace 40, 50 y hasta 60 años en determinados ambientes? Las dos cosas al mismo tiempo, es decir, por un lado, qué duda cabe que el fermento que se destiló a partir de todo este tipo de publicaciones, empezando con Elements, y en realidad en Francia tampoco hay gran cosa distinta. Es decir, si pensamos en España, por supuesto que no hay ninguna revista de este nivel, salvo la que acaba de salir ahora precisamente, y que va a tener una periodicidad de cada 2 meses, pero es que en Francia tampoco hay cosas parecidas. Hay muchas publicaciones, hay mucho nivel intelectual, pero revistas así que no sean ni sectarias, pero que no sean sectarias, pero que al mismo tiempo tengan una proyección política, tampoco lo hay. Es una revista pensada para un público no especialmente especializado, exacto, con un nivel cultural, digamos, medio y sobre todo interesados en, y además que realmente puede leer cualquiera de cualquier orientación. Para volver a tu pregunta, hay por un lado el fermento que de todo este movimiento que un bendito loco calificó en sus inicios hace como 10, 15 años de los nuevos reaccionarios, que sacó un libro que hizo escándalo y que incluía pues a gente de Elements y a otros como Éric Zemmour, etcétera. Todo esto ha influido indudablemente, pero al mismo tiempo hay lo que yo llamo en mis escritos la indeterminación fundamental de la historia. Es decir, que las cosas cambian por acción de los que nos movemos, pensamos, actuamos, y por algo absolutamente imposible de determinar que está ahí, que funciona o no funciona.
Y ahora se están conjuntando los dos elementos, ¿no? Esto no es una cosa solo de intelectuales, ¿eh? Yo querría bajar la pelota al suelo todo el tiempo porque al final es lo que afecta a nuestras vidas cotidianas, ¿eh? Lo ves en mi caso en nuestros hijos y a lo mejor en tu caso en tus padres, pero vamos, en los colegas, ¿verdad? Pero la cosa es que hay de repente una atmósfera, como la del otro día del mapa que salía, el partido más votado por los jóvenes entre 18 y 24 años en España, y las jóvenes es Vox. Claro, al boomer medio esto le va a dar un patatús, pero objetivamente hay un fermento de cosas que están cambiando. Y cuando pasan estas cosas yo me acuerdo de la gente que lleva, ¿cuántos años, Conrado? ¿40? ¿35? ¿En dónde? ¿En lo tuyo? Sí, el año que viene hacemos 25 años. 25. Pero creo que sí, me has invitado un poco al ruedo. Sí me gustaría comentar que efectivamente lo que sí notamos es que hay un gap, un agujero cada vez más grande entre lo que es la realidad social y lo que es la realidad política. ¿Verdad? Es decir, en este momento lo que nos encontramos, yo no diría que son partidos políticos, sino mafias con distintos poderes al servicio del Estado, incluso personas que en concreto usan de los partidos políticos y no son buenos gestores. Entonces, ante esa falta de gestión, pues obviamente la sociedad que se ha visto en la Dana, se ha visto en todos los problemas, catástrofes que han habido, se organiza muchísimo mejor la sociedad civil que el propio Estado, que llega tarde, mal y al final incluso agotando posibilidades. Por lo tanto, yo creo que desgraciadamente los partidos políticos o las personas utilizan o abusan de su poder para mantenerse independientemente y generan mala gestión. Y eso la sociedad, los chavales jóvenes lo ven y entonces yo creo que ahí hay una contestación. Al final, yo no soy partidario de hablar de derechas y de izquierdas, sino de buenos gestores y malos gestores. Y de personas en concreto que abusan y usan el poder para mantenerse. Y se está viendo en países como Siria, en países como Venezuela, en España, en otros países. Entonces, yo diría que lo que hay que hacer es justo, y además partidos políticos o personas que además no tienen valores o quieren crear unas nuevas escalas de valores y con una nueva religión. Es que yo creo que ahí es donde está precisamente la cuestión. Yo creo que el clavo en el que ha dado Conrado, que es la creación de unos nuevos valores sociales para ellos. Yo no creo que sean malos gestores, son buenos gestores para lo suyo. Claro, ellos han creado un orden para que les sostenga. Y cada vez más gente dice, oye, ¿que me has echado fuera? Claro, que me has echado fuera, ¿qué hago? Antes las mafias estaban de abajo a arriba, es decir, creaban un poder, como las mafias que en Chicago y demás, y ahora son de arriba abajo, es decir, son gente que paga a jueces, no quiero decir, a policías, a tal, es decir, al final, todo para poderse mantener en el poder. Entonces, eso al final genera una inconsistencia y genera una mala gestión que al final lo que hace es lo que está pasando, que al final genera problemas de vidas, genera que al final se utilice el poder político para mantenerse en lugar de para gestionar, ¿no? Hay una cuestión, efectivamente, que digamos que lo que es fundamental en la vida, que es la supervivencia, eso es una cosa elemental, se convierte en algo malo. Ahí es donde vosotros en Madrid lleváis un montón de años tratando de decirle a la gente, no, joder, si sobrevivir es una cosa maravillosa y tener hijos está muy bien, y si es posible abortar menos está fenomenal también, y yo te voy a echar una mano. Eso tuyo, Conrado, no es una cuestión de gestión, es una revolución cultural. No, de hecho, yo creo que las ONGs, las fundaciones como la nuestra, pues lo que son árbitros de desigualdad social, es decir, donde hay una desigualdad, donde hay un catástrofe, hay un problema, ahí estamos. En pandemia, por ejemplo, fuimos los primeros que estuvimos, luego las grandes instituciones, que son funcionarios, casi funcionarios, pues llegaron más tarde. Es lo mismo que se ha visto en la Dana y demás, por eso la gente lo ve y la gente está gritando contra, ¿no? Y los partidos políticos que al final lo que ven es un cálculo político y dicen, mira, pues yo no ayudo para que, por parte de omisión, porque esto va a ser un castigo para este color político, que al final estos muertos van a levantarse contra ellos. Al final, te das cuenta, eso la gente no es tonta, la gente lo ve, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que desgraciadamente hay muertos, desgraciadamente hay hambre. España es uno de los países con más pobreza infantil de Europa y desgraciadamente ya no hay ayudas del Estado para combatir eso, entre otros temas. Es que no estamos hablando, como decir, de una cosa solo de intelectuales. Es que si ha demostrado algo, luego entraremos a fondo en la cuestión de Madrid y en Valencia, que es muy importante, pero si ha demostrado algo, ha puesto trágicamente de manifiesto lo de Valencia, es que efectivamente las ideas matan. O salvan vidas. La mala gestión, la mala coordinación, una vez más, y el cálculo político hace eso, y el miedo. Por una parte, la mala gestión,
que ha habido de este tema y por otra parte que el botón rojo que debería de haber, que debería ser mucho más arriba, que es el que es responsable de toda la gestión de todos los recursos, desgraciadamente no se ha tocado, ¿no? Y entonces eso lo vimos en pandemia, incluso con Cañada Real, donde no se permitió, el Gobernador Civil no permitió que entrara la UME en Cañada Real y donde nosotros, la Fundación Madina, estuvo ahí. Y no se permitió, pero por distintos temas que podíamos abordar, pero desgraciadamente ese es el tema. O sea, una y otra vez se replica. Es decir, la sociedad civil se ha visto no ha habido ejército salvo los voluntarios con su única arma, que eran las palas y las escobas. Eso es auténtico ejército que realmente ha estado ahí al servicio de... Y una constante. Hoy acabo de hablar con una amiga que está yendo a Ucrania con material de la Fundación que le estamos dando, que todavía entonces, dicen lo mismo que dicen toda la gente que nos ve en Valencia, que cuando llegamos nos abraza y demás, dice, por favor, no nos olvidéis, porque al final saben que el Estado pues tarda en dar las ayudas, y de hecho muchas no han llegado. Ahora hablaremos de la cuestión de Ucrania. No quería desviar el tema demasiado de la revista, porque específicamente del trabajo de Marín en Valencia vamos a hablar de inmediato. Sí. Y si no corta Conrado ahora, va a pasar él solo a su tema Perdón, lo que quería decir es eso. Iba a ser un lío. Has cometido el error de meterme en escena. Perdón, no quería. Jesús García Conde, ideas que matan, ideas que al contrario permiten vivir. A mí me da la impresión de que ahora mismo lo que hay es un fenómeno en cada vez más gente joven, o mejor dicho, en gente cada vez más joven, a lo mejor no del todo conscientemente, ¿verdad?, de que es preciso volver la vista a ideas que te permitan vivir y no a lo contrario. Pues efectivamente, y parece que, retomando la pregunta inicial, que la derecha se ha encontrado. Digo, por redondear el libro... O sea, es decir, que de la derecha, de buscar la derecha perdida, entre paréntesis, a encontrarla. Que era mi libro, efectivamente. Sí. Yo lo edité yo. Sí, pues efectivamente la derecha se ha encontrado. Más allá de que sea correcta la nomenclatura derechas o izquierdas, yo no sé si estoy muy de acuerdo con poner el foco en la gestión, sino en las ideas, porque efectivamente hay ideas que matan. Y hay una juventud que se está rebelando contra esas ideas, ese techo de cristal que posiblemente tengan los boomers, como ellos mismos los llaman, y están retomando los afectos a unas generaciones anteriores y están sustituyendo eso por los efectos de lo que se ha hecho ahora en Valencia. Antes hablabas de Rorro. Yo he estado 9 días en Valencia y uno de esos días yo estaba en la furgoneta, yo estaba con Revuelta en la furgoneta que llevó a Rorro desde el tren o desde el coche donde la dejó hasta el campo del Levante, porque lo que iba a hacer Rorro es cocinar para los voluntarios y para la gente que estaba ayudando. Es decir, esos son el patriotismo efectivo de una persona como Rorro, que viene o que ha ido a buscar hacia atrás los afectos en lo más tradicional, y por eso hay cada vez más banderas como la que tienes tú aquí, porque los efectos o los malos efectos de los políticos actuales han ido a buscar los afectos en épocas pasadas. Para acabar, ¿no? Para acabar y para terminar le recuerdo que todo esto... ¿Ve usted para qué sirve esta revista? Revistas como estas sirven para que todo lo que tenemos alrededor, que estamos viendo, quede liadito. Claro, y con un montón de gente hablando de estas cosas que están pasando, que usted no va a encontrar en este programa y en 2 sitios más, porque son las cosas que pasan de verdad, pero que los medios ya no reflejan, porque los medios lo que están reflejando es ese mundo del que hablaba Conrado, ese mundo de esa gente, que están ahí a lo suyo, ¿verdad? Aquí todos hemos coincidido en hablar de las ideas y de la gestión o acción, y efectivamente no puedes separar ideas de acción. Elements y esta publicación, este programa y muchos pensadores en Francia, en España, en Italia, en Estados Unidos, al contrario, vuelven a unir ideas y acción. La idea buena es que te lleva a la acción, también la mala, pero efectivamente hay que saber identificarlas y paralizar. Al fin de cuentas, todo esto, todos los movimientos culturales y políticos son de minorías y su triunfo es expandirse y alcanzar una mayoría, algo como diría Antonio Gramsci, muy citado en Elements y en otras publicaciones de la nueva derecha, la hegemonía social, la hegemonía cultural.
Y por cierto que ha sido, Javier, una alegría ver que en Elements se presta interés a la cultura española porque hay un artículo sobre Juan Donoso Cortés. Efectivamente, y es un artículo no escrito por un español, sino por un francés, que ha sido traducido de su versión original. Y luego hay un artículo sí escrito exclusivamente para el número español, que es una contribución de Sertorio, que es otro de los articulistas más importantes del Manifiesto, efectivamente. De El Manifiesto. Elements, versión española de la revista clásica, de ese movimiento que está en el origen, uno de los orígenes, de todo lo que estamos viviendo hoy, que para tanta gente da tanto miedo. Se gusta aquello que decía Merlín en Excalibur, la película de Burman. Para algunos es un sueño, para otros una pesadilla. Bueno, pues exactamente, para algunos es un sueño, para otros ya sabemos que es la pesadilla. Y empezó con la gente que estaba haciendo esta revista a partir del año 1960 y un poco antes de 68, es decir, 67 sería. 67. Además, las primeras, yo tengo algunos de los primeros ejemplares que son divertidísimos porque parecen hechos con vietnamita. O sea que, pues desde entonces, y esto ha formado conciencias y sigue formándolas. Y tiene una gran virtud. En todo este tiempo, naturalmente ellos van evolucionando, conforme va evolucionando el marco mental, ¿no? En fin, Javier, muchísimas gracias. Les recuerdo, la forma de adquirirlo, entra usted en el manifiesto.com y lo encuentra. Sé de alguien que está... Miguel, tú. ¿No has dicho cuánto cuesta? 10 euros. Cuesta 10 euros en versión de papel, pero si lo quiere en versión en PDF, solamente son 5 euros. Fíjate. ¿Qué son 5 euros? Nada, no es nada. Un par de cafés. Claro que sí. Esto está como Zapatero. Javier Ruiz Portella, gracias mil. Vámonos a la publi. Vámonos a la publi. Vámonos a la publi. A la vuelta vamos a ver la cuestión de Madrid en Valencia. Porque ha sido muy interesante. O sea, es muy importante que la gente que ha estado por allí vuelva y nos lo cuente. Usted sabe que por aquí ha pasado el primer señor que en Paiporta, la misma noche de la catástrofe, empieza a organizar vecinos. Pepe Costa, desde aquí le mandamos un abrazo, el primero. Aquí ha pasado de todo, después de todo género de gente contando lo que estaba pasando allí. Y vamos a seguir, porque es asombroso ver, por ejemplo, los vídeos que sube Betania a X. Es alucinante que eso sigue así. Ostras, que estamos en España. Bueno, ya, sí, estamos en España. Publi, Javier, gracias mil, de verdad. Gracias a ti. Publicidad y a la vuelta entramos con eso. Estamos de vuelta, se marcha Javier Ruiz Portella con su revista, recuerde, Elements, una revista fundamental en lo que es la historia cultural de las nuevas derechas europeas. Esto que está pasando hoy en Europa arranca en muy buena medida de esta publicación. Le recuerdo Elements y a través del manifiesto.com usted puede adquirirla perfectamente, de verdad que vale la pena. Bueno, que nos íbamos a ir a Valencia, decía yo. No podemos olvidar nunca lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Es una auténtica barbaridad. El otro día sacábamos un testimonio de una vecina de Picaña, en el exterior de la catedral donde se estaba celebrando la misa por los fallecidos en la gota fría. Creo que podemos recordarlo, ¿verdad, Alex? Vamos a escucharla. Por supuesto que se podía haber evitado. Es lo que estoy diciendo y no paro de decirlo. O sea, la responsabilidad política. Ellos tienen un trabajo, y un trabajo grande, que es servir al pueblo. Y servir al pueblo quiere decir muchas cosas. O sea, no vale venir aquí y hacerte la foto. Vengo porque creo que debo de estar por mi padre, porque por mi padre hago lo que hubiera, y hago, no hablo en pasado, hablo en presente, hago lo que haga falta, pero por respeto a mí. Y por respeto hacia mi padre, no voy a compartir espacio con sus asesinos. Nunca. Y así lo he hecho. Cogido, me he levantado sin armar ningún escándalo. Efectivamente, sin armar ningún escándalo. Pero es lógico que se sienta así, porque es evidente que hubo, por lo menos, negligencia. Por lo menos. Y cuando el resultado son 200 y pico muertos, pues se puede imaginar. En fin, que es que esa gente resulta que le pagas tú. Que no llegas a fin de mes por ellos, que te persiguen la vida ellos, y cuando hacen falta no solo no están, sino que se chulean. ¿Qué quieres? En fin, sí, es verdad que España en buena medida es un país de borregos, vale, bien, mucha gente lo piensa,
pero a la hora de llevarte al matadero, en fin. Bueno, se une a la mesa Juan Sánchez Galera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que viene con un libro debajo del brazo, que es el de Augusto, efectivamente. Buenas noches, efectivamente. Vamos a explicar por qué somos romanos. Les saludamos, habíamos quedado que íbamos con Conrado Jiménez para el tema de Madrid en Valencia. Vosotros estáis también prácticamente desde primera hora llevando allí cosas. Una cosa te quería preguntar, puramente práctica, que es lo que estamos preguntando a toda la gente que está yendo para allá, que es cómo os habéis organizado. Porque lo que todos nos han contado es, llegamos allí y una vez allí no puedes contar con ninguna estructura institucional organizativa. No hay. En el mejor de los casos te dicen aguarde usted ahí y en el peor directamente te echan. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Sí, efectivamente es lo que te encuentras e intentas ayudar en lo que puedes. Efectivamente te pones donde al principio, ¿no? El tercer día estábamos allí y continuamos porque además tenemos una casa de acogida que hemos puesto a disposición de la Generalitat para todas las personas, la familia, sobre todo madres y niños que se quedan sin ello, y de hecho lo estamos acondicionando y están ya derivando. Es decir, que nuestra vocación está en seguir allí, no es que vayamos y abandonemos. Nos encontramos un panorama espectacular, o sea, un panorama al principio de todo, o sea, no había ni ejército, no había nada, no había absolutamente nada organizado y efectivamente, o sea, yo creo que nos encontramos con personas que iban casi como zombies, es decir, yo creo que ha habido 3 fases, pero esa fase segunda, donde nosotros estábamos primeramente de supervivencia, rescate, donde desgraciadamente si se hubiera mandado al ejército inmediatamente y demás, muchas personas que estaban gritando en garajes y demás se hubieran salvado. Habría podido salir sin ninguna duda. Absolutamente, sin duda. Desgraciadamente, pues lo que vimos fue personas allí que con sus jeep estaban quitando coches, estaban nosotros ayudándole a despejar los coches para poder transitar incluso ambulancias y otro tipo de material. Personas en concreto, o sea, madres que iban con el carrito para decir, oye, ¿qué me pueden dar? Y demás, y cuando nos miraban, o sea, yo me emociono, o sea, se ponían a llorar diciendo, o sea, es cuando empezaban a caer en cuenta de, o sea, ¿qué me ha pasado? Porque el primer momento, la psicología de la persona es una psicología de supervivencia y se ha mantenido en el tiempo esa supervivencia. O sea, hemos visto a señoras que incluso nosotros subiendo, las señoras mayores, subiéndolas con un carrito de la compra porque no había otro medio para a su casa y limpiando. Gracias a Dios, cuando decía, por favor, necesitamos voluntarios que limpien esta casa, de pronto aparecían 10 que eran polacos, tal, o sea, de todos los países y demás que se metían en la casa a limpiar junto con nosotros y la dejábamos reluciente y la pobre anciana como zombie yendo para aquí, para allá, yo recogiendo las fotos que veíamos, joder, toda la historia de esta mujer, de esta familia, se ha ido con la Dana. Entonces, de rescate, que ahí fueron abandonados absolutamente, a supervivencia en el momento zombie, y estamos esperando por eso una tercera fase de reestructuración donde ellos ya hagan el duelo y empiecen ya a ver los problemas, incluso de generación de suicidios. Hemos sabido que ha habido alguno, nos ha comentado, pero por eso estamos también con un teléfono de atención con psicólogos para poder atenderles, para poder llegar pero no se puede hablar porque incluso no tienen la capacidad de llamar. Primero, porque no hay cobertura. Segundo, porque han perdido todos los móviles. Tercero, porque no se les ocurre llamar y cuando les preguntas ¿qué necesitas? No saben, entonces tienes que decir, enséñame tu casa. No saben por dónde empezar. Enséñame tu casa. Es que no sabes por entonces dónde empezar, le decimos, claro. Enséñame tu casa. Y cuando llegamos empiezan a llorar, entonces empezamos a abrazar, que es lo que hemos hecho. Y ahora estamos en esa fase que en este momento, o sea, cada día cambiaba las necesidades, lejía tal, no sé qué, y ahora es electrodomésticos, porque lo han perdido todo. Hay familias, hay barrios donde una sola lavadora lava la ropa de todo el barrio. No sabéis cómo se han organizado. Y estamos con comunidades, los mejor organizados son comunidades de vecinos que tienen WhatsApp y estamos en ello diciendo, esto necesita una lavadora, necesita una nevera, necesita no sé qué, ahí vamos, necesita una cama, necesita... En Algemesí, que está a 40 y tantos kilómetros del epicentro, hemos llegado... Sí. Y ha arrasado todo, o sea, y hay una pareja de ancianos justo en el frente con un boquete enorme, con su coche, un jeep, era gente con dinero y de pronto todo lleno de barro, tal, y ellos se han salvado porque estaban en la parte de arriba, porque el hijo le dijo subir arriba, y siguen estando allí diciendo, no, es que tememos que nos roben algo. Digo, ¿pero qué te van a robar si no tienes nada? Ya, pero han visto húmedos, húmedos, bombas de calor necesitan, húmedos totalmente, queremos llevarle una cama, queremos llevar un somier,
por lo menos que puedan dormir caliente, ¿no? O sea, es tremendo, o sea, y además decirte, o sea, por mucho que enseñemos, hasta que no estás ahí no lo ves. La cantidad de barro, o sea, ha habido varios episodios, varias oleadas. Hasta que estás allí no lo ves y no lo hueles. Y dices, es más, entras en crisis. Hay que ver lo que está pasando tengo voluntarios que han entrado en crisis, porque no somos capaces de ver esa atrocidad. La gente decía, esto es como una guerra. No, es como el apocalipsis. Ha sido como el apocalipsis. Entonces es tremendo, y es tremendo que un país del primer mundo tenga que haber pasado esto por una guerra política y por una mala gestión y una omisión grave, que solo ante la presencia del rey y del presidente de gobierno, que le han tirado una pala y demás, se han dado cuenta de la gravedad. Y hubo una oleada de voluntarios. Y el único ejército que estuvo ahí, el único, es gente joven, gente que siempre hemos criticado, pero es maravillosos, valencianos de todas las nacionalidades. Había africanos, había gente de la India, había de todo el mundo, limpiando, y el único arma era la pala, la escoba, y además llenos de barro hasta arriba. O sea, te emocionabas, o sea, llorabas, diciendo, pero ha habido un antes y un después, cuando entró el ejército el lunes siguiente a que vino el rey. El lunes siguiente. O sea, gracias al rey estamos ahí, ¿no? Entonces es una pena. Perdona que me ponga así, pero es que es así. Y eso ha ocurrido en pandemia, ha ocurrido en Filomena y ha ocurrido siempre. Es decir, no es eficaz la administración. Las ONGs, las personas particulares... Pero vamos a ver, Conrado, pero se ha dicho Feijóo que el Estado de las Autonomías ha funcionado. ¿Cómo puedes decir que todo ha fallado? A mí me parece que bueno, pues yo creo que... ¿Tú no te das cuenta de que eso lo que demuestra es que tenemos una clase gobernante que vive en un mundo enteramente distinto al mundo real? Por eso antes he dicho que ¿cuál ha sido la reacción de todos ellos? Hay un gap entre lo que es la realidad social... No es un gap, se han vuelto locos, están en su burbuja. El otro sale diciendo, yo estoy bien. ¿Qué era lo que toda España estaba pensando? ¿Cómo estará Pedro? O sea, ¿de verdad? No. Han perdido el juicio, están en otro mundo. No es que han perdido el juicio, yo creo que es un cálculo muy medido de decir, nos queremos mantener el poder y hacer esto. Pero bueno, aquí no estoy para hacer juicios políticos, sino para decir, hay que seguir ayudando. Ellos nos dicen, por favor, no nos olvidéis. Y estamos ahí para ayudarles. Y además necesitamos creo que hace falta hacer juicios políticos. Perdona, necesitamos, eso te dejo a ti. Pero lo que yo tenemos que hacer todos, pero yo necesito llevar camas, necesito llevar electrodomésticos, necesito seguir ayudando a las familias. Si hablamos uno encima de otro, nosotros nos entendemos, pero el espectador no, porque se solapan las estas, ¿no? Y además está Marcelo Gullo esperando en Rosario para hablar de Siria, que aquí tenemos una tarde hoy. Pedro iba a decir algo. Sí. A ver, pero el entusiasmo de Conrado, la verdad, es que anima a todo. No me extraña lo que has contado de cómo eras capaz de levantar a la gente y los voluntarios. Oye, pero lo impresionante es que ha pasado ya un mes, vamos camino de 2 meses de este desastre, y lo que cuentas tú, lo que se ve por Twitter, lo que cuentan los de Revuelta, más gente que va ahí, siguen abandonados. ¿Cómo es posible, tú lo has mencionado, que un país del primer mundo no pueda dar camas y alojamiento a sus ciudadanos? Ahora mismo estamos con hoteles, estamos con donantes para llevarles camas, electrodomésticos, tal, comprando. O sea, comprando, es decir, y con listas de WhatsApp que son realmente las que funcionan. Yo tengo aquí 200 listas de WhatsApp de gente en cada sitio, en cada localidad, con nombres y apellidos de gente, por favor, llevar esto, llevar lo otro. Pero es lo que realmente ha funcionado. Es lo que realmente ha funcionado. Con los políticos, esta gente se pone en contacto con los alcaldes. ¿Para qué? ¿Qué se les contesta? ¿Para qué? No, ¿pueden llamar a algún sitio? No, ¿para qué? Para que se pague impuestos. Se paga impuestos para algo. Hemos hablado con alcaldes y demás, ponen lo que tal, pero es verdad que esto ha sobrepasado. Es decir, nosotros, independientemente del tema, hay que poner el botón rojo. O sea, el botón rojo lo tiene que tener un técnico, no un político, que mire en los temas. Claro. Y tiene que ser un botón rojo que acompañe siempre al presidente de gobierno, acompañe justo a una instancia estatal que tiene todos los recursos. Pero yo quiero no una comunidad que no tiene recursos. Yo quiero recordar una cosa, que esto en España hace 30 años pasó, y hace 40 años pasó, el botón rojo lo tenía un político y lo apretó sin ningún problema. Aquí tenemos un problema de degeneración en muchos ámbitos, ¿verdad? La guerra de competencias siempre ha matado gente y sigue matando y sigue dando hambre. La guerra de competencias. Como va a aparecer Marcelo Gullo enseguida, tenemos que irnos a Siria.
Ojalá. Yo lo quiero recordar, Fundación Madrina, porque ellos siguen canalizando las ayudas. Hay que echarles un teléfono, una mano. Sí. Entonces, el teléfono de Madrina, me parece que no lo tenemos al final, no hemos sacado el telefonito, pero Fundación Madrina lo conoce todo el mundo. Que se meta en la página web madrina.org, por favor, seguirnos ayudando, porque necesitamos seguir ayudando y seguir acogiendo a esta familia. Una gran institución ha cerrado, yo no sé por qué, a lo mejor no tiene presupuesto. Nosotros no tenemos presupuesto, pero contamos con la voluntad de Dios que quiere estar ahí para seguir ayudando. Y por eso os pedimos ayudar. Cada niño que nace, cada niño que es rescatado lleva un mensaje. Dios todavía no ha perdido la esperanza del hombre. Ayudarnos a ayudar. Y seguimos en Valencia y seguiremos en Valencia porque tenemos una casa de acogida, porque tenemos a cantidad de voluntarios ayudando y además nuestra ayuda es personalizada, familia por familia, nombre a nombre. Asunto Valencia, Jesús, Juan. Yo, brevemente, pero yo fui con Revuelta, fui en esa furgoneta en la que luego sirvió para llevar a Rorro, como he dicho antes, de un parking a la plaza de toros de Levante, y vimos lo mismo, pero yo sí creo que hay que hacer un juicio político cuando esto pase y se quiere, pero también quiero distinguir entre políticos, porque en la nave de Revuelta de Silla yo pasé 9 días con un diputado de Vox, un diputado provincial de Vox, con el que recorrí, el que me puse hasta arriba de Barro, en Catarroja, en Paiporta y en muchos sitios. Es decir, que este hombre, aparte de con todos los que estuve ahí, con Robato y tal, igual, en fin, es verdad, dentro de eso, es verdad que se unieron los jóvenes y que los jóvenes, al menos yo estuve con españoles fundamentalmente y con Valencia de esos jóvenes que habían sido los deplorables de siempre, los ultras, los tal, los cual. Es que hay que decir que uno de los primeros que fueron a socorrer fueron los ultras del Valencia, cosas como son. Señor. Y ya, sí, pero es que yo estuve con Caliu, un segundo, yo estuve con Caliu. Vale, pues yo estuve con Alberto, con Caliu, y estuve en su nave ¿dónde es donde las chufas? En Alboraya. En Alboraya, donde tenía la nave, y de ahí a su casal, y estaban repartiendo cosas esos que hasta un tiempo eran los deplorables. Con lo cual, honor a toda esa gente. No, hay una cosa de todo lo que ha emergido en esta tragedia, uno de los elementos más impresionantes precisamente es ese. De una generación normalmente machacada por la generación de sus padres, que como gente apática y no sé qué, pues al final han demostrado... Sí. Solo una mención más por Javier, que estaba aquí antes. Todos esos que eran esclavos felices de la libertad, según célebre libro de Javier Díaz Portella, que estaba aquí, ahora resulta que están en nuestras filas, entendiendo que la juventud está en nuestras filas, como que la juventud está ayudando a otros que están en peligro. Juan. Bueno, a mí es reseñar más que nada que me parece terriblemente triste que estuvimos, a raíz de lo de Valencia, continuamente hablando del problema político, cuando entiendo que no debería haber sido un problema político. Es decir, hay una serie de cosas que tienen que estar encomendadas a técnicos, a gente experta en la materia. Y es algo que, en el momento que hemos entrado en el mundo este de la absolutización de la política, donde todo tiene que pasar por el tamiz de la política, pues es lógico que termine pasando esto. Es decir, si los responsables de las infraestructuras, los responsables de prevenir este tipo de dramas son políticos, pues eso va a seguir pasando siempre. Es decir, o se ponen técnicos en las instituciones y nos dejamos de darle tanta carga política a la vida social y pública, o es lo que nos espera, es que no hay otra. Señores, les recordamos la tarea que está haciendo la Fundación Madrina, de Conrado Jiménez. Además, aquí lo anunciamos, ¿se acuerda usted cuando Tejoneras cambió esos 5 euros del pack Tejoneras, dejaron de ir a Ucrania para ir a Valencia? Era para Fundación Madrina, que es, vamos a ver, hay pocas casas de garantía completa. Y aquí solo hablamos de las casas de garantía completa, y Fundación Madrina lo es porque lleva 25 años. A mí me parece que eran más, fíjate, trabajando además fundamentalmente en lo que es Fundación Madrina, que son mamás y niños, o sea, es su mundo, es su mundo y lo maneja como nadie. Así que madrina.org. Y lo que nos entregan llega. Lo que nos entregan llega. Porque no dejamos en manos de terceros ningún tipo de recurso. Conrado, muchísimas gracias. No, a vosotros, y que Dios os bendiga, y que gloria a Valencia, gloria a los voluntarios, gloria al corazón de Valencia, que realmente va a salir adelante gracias a ellos. El pueblo sigue salvando el pueblo.
Y mire, ¿sabe usted quién más? Bueno, si te quieres quedar con nosotros 10 minutos más, yo encantado. Sí. Porque el asunto del Valle también me gustaría... Queremos pedir que nos están mandando muchísimas derivaciones y estamos pidiendo a los pueblos de toda España que acojan a estas familias que a lo mejor no tienen ya casa. Bueno, efectivamente. Entonces, aparte de la casa de acogida que tenemos, que va a acoger a madres con niños totalmente. Entonces, por favor, la solidaridad a nivel nacional para que... Claro. Nos abramos a toda esta situación tan complicada. Madrina.org. Y hablando de salvar, quería ir yo a la cuestión del Valle de los Caídos, que era todo esto lo que traía Jesús García Conde entre no sé cuántos papeles has traído, hijo, pero... Bueno, vamos a ver, de repente empezamos a ver hace como 15 días o así en redes sociales, pues le vamos a mandar una carta al Papa. Eso es. Claro, dice, ¿cómo no se le había ocurrido a nadie antes? Hombre, pues no se te había ocurrido porque se supone que eso lo tiene que hacer el arzobispo, ¿verdad? Claro, tú al fin y al cabo, pero, joder, ¿por qué no? Ves que no actúa quien tiene que actuar en el poder político, no actúa quien tiene que actuar en la estructura eclesiástica. Los fieles dicen, pero no, me voy a quedar sin abadía benedictina, me voy a quedar sin la escolanía de los niños. ¿Por qué? Si esto es mío. Bueno, pues ahí estamos. Y entonces a Jesús se le ha ocurrido la quijotada esta que me parece una auténtica maravilla. ¿Qué quieres que te diga? Sí, hombre, por hacer honor a la verdad, yo lo vi en un tuit que había hecho Jürgen de Terra Ignota. Había recogido una... Buen amigo al que desde aquí le mandamos un Sí, y aparte que abrazo. Es que el documental de Terra Ignota hay que verlo. Sí, lo anunciaron aquí, sí, señor. Pues hay que verlo, ilustra muy bien sobre qué es el Valle, muestra a dos personas que se han dedicado mucho al Valle de los Caídos, como son Alberto Bárcena y Pablo Linares, sí, al menos en el primer bloque, que es el que he visto yo, y en el segundo, pues es la vida monástica. Pues la vida monástica, pero bueno, el primero, que es el de reivindicaciones, ese. Bien, pues yo vi ese tuit de Jürgen en el que habla de escribirle al Papa por el Valle de los Caídos, y en un grupo de WhatsApp que yo tengo con la gente de Revuelta, con Elsa, con Gasca, que estuvieron aquí el otro día. Que estuvieron aquí el otro día y tal igual. Y pues viendo eso y juntando con la preocupación del Valle y juntándolo con el resultado de la entrevista del 11 de octubre, que es uno de los papeles que tengo aquí, de Sánchez con el Papa, en el que después de la cual anunciaba la resignificación del Valle y otras penurias, pues nosotros nos pusimos a pensar si era esa igual la manera de ilustrar al Papa también de qué es lo que se hace en el Valle de los Caídos. Porque si el Papa supiera que lo que se hace en el Valle de los Caídos es rezar todos los días por la reconciliación de los españoles, hay una comunidad benedictina que custodia los restos de 35.000 personas que están allí enterrados, todos ellos bautizados, 4.000 del bando contrario, y sobre todo eso se corona hay una cruz, la más alta del mundo, y en ese mismo recinto hay misas todos los días en las cuales canta la escolanía, que reza cantando. Yo entiendo que si el Papa supiera todo esto, se uniría a lo que han dicho sus predecesores, Juan XXIII y Pío XII, sobre el Valle de los Caídos, que ese es otro de los papeles que traigo. Es decir, que se uniría a aquello que dijo Pío XII, que en el Valle de los Caídos se yergue una cruz ante las cimas del Guadarrama, y subrayando que eso que entonces estaba inaugurando era un nuevo hogar de la religión y un sitio para la práctica de las virtudes cristianas. Esto que estoy viendo es la carta en cuestión. Enseguida vamos a entrar en qué es lo que hay que hacer. Mientras tanto, para animarle a usted, tenemos un bonito vídeo. Alex, dale al play. Tanto tú como yo sabemos lo que está sucediendo en el Valle de los Caídos. Muchas veces te habrás preguntado qué es lo que puedes hacer. Esta carta tiene mucho que decir. Quédate hasta el final del vídeo. A ti que has ido alguna vez con tu padre al Valle de los Caídos. A ti que no has ido aún, pero quieres poder verlo como siempre ha sido. A ti, que tienes un familiar allí enterrado. Y a ti, que no lo tienes, pero que quieres respetar el camposanto. A ti que ves la cruz cuando abres la ventana. Y a ti que no la ves porque estás lejos, como yo, pero la sientes cercana. A ti que quieres que la comunidad benedictina siga habitando y custodiando un lugar sagrado. A ti que te interesas y te informas y quieres que te digan la verdad sobre el Valle de los Caídos y no quieres que lo destruyan con falacias y con mentiras. A ti que admiras la historia que hicieron los nuestros antes que nadie y que no quieres que se ofenda su memoria. A ti que has visto derribar las cruces de las calles, las plazas, los caminos, levantadas en España por los mártires.
en homenaje a su sacrificio fecundo, y no quieres que comparta ese injusto destino la cruz más grande del mundo. Todos estos testimonios son nuestras armas. Escucha nuestras demandas, que seguro también son las tuyas. La decisión sobre el Valle de los Caídos depende del Papa. Cuéntale lo que es el Valle para ti. Escribe una carta como esta y dile, con cariño y con respeto, que vuelva a ser un pulmón de debate y de cultura, que se conserve su biblioteca y que se admiren sus colecciones. Que vengan a dar conferencias personajes de altura y que den a conocer la mejor versión de la historia de España. Por tierras conocidas e ignotas, y sea España admirada entre todas las naciones. Que siga habiendo en sus muros retiros, misas y eucaristías bajo la protección maternal de la Virgen María. Que se siga admirando la maravillosa obra de la Basílica, pieza singular de la arquitectura, el coro, los murales, los tapices, la portada, la cúpula, las hornacinas, las arcadas, la piedad, los ángeles, los evangelistas, las esculturas y la altísima cruz que lo corona todo. La inacción también es cooperación. Empuja, escribe tu carta, manifiéstate. Nuestro legado depende de ello. Defender lo tuyo vale la pena. No todo está perdido. Dale al partido la vuelta. Depende también de ti que el valle sea un pulmón de oración y que los españoles, ahí enterrados de uno y otro lado, mantengan eternamente el abrazo bajo el signo de perdón de la cruz, símbolo de reconciliación y signo de los cristianos. Pasa la acción. Mantener el valle está en tu mano. Vale, ¿qué tengo que hacer, Jesús? Yo acabo de ver esto, te acabo de escuchar, estoy ahí sentado al otro lado de la pantalla y digo, venga, ¿qué hago? Para los que están aquí, que son escritores, me imagino que ellos harán su carta y darán argumentos mejores que los que hemos puesto nosotros en la carta, que os podéis descargar en la página web www.cartasporelvalle.es. Cartasporelvalle.es. Esa carta, y tenéis también la dirección que ha salido en la última secuencia de la última pantalla del vídeo, y la mandáis se la mandáis al Papa. Por lo visto se las leen todas, eso es lo que me han dicho, y si no, yo de vez en cuando voy por Muchas Madrid. Gracias, Alex, ahí está, efectivamente. Voy por Madrid y voy recogiendo cartas, aquí tengo unas cuantas, la gente las firma y con las que me den a mí las mandaré yo y las que no las mandarán ellos. Yo espero, como ha dicho antes en el vídeo Pedro, que las cartas se manden con respeto y con cariño. Ahora mismo estamos en Navidad, vamos a mandar WhatsApps, cartas a gente a la que hemos dejado de ver hace mucho tiempo, pues añadamos una carta a esas al Papa, que lo vemos mucho, aunque sea por la tele, para que el Papa sepa qué es lo que es el Valle de los Caídos. Que no lo sepa por Pedro Sánchez, que lo sepa por nosotros. Efectivamente, que no lo sepa por Pedro Sánchez, que no lo sepa tampoco por Ayuso. ¿Puedo sobre Ayuso? Es decir, lo que ha dicho Ayuso sobre que la escolanía sea Vic o la Cruz... Sí, está muy bien, pero da igual porque se la puede llevar a cualquier otra parte. Efectivamente, la escolanía se la puede llevar, aparte, que es que el Valle, es que la escolanía no es parchís. La escolanía es un conjunto musical que reza cantando, y que reza cantando en un contexto que es la misa. Es decir, que si no hay basílica, no hay misa, y si no hay misa, no tiene sentido la escolanía. Y luego la cruz no es solo un elemento para su skyline de publicidad. La cruz habría que defenderla aunque fuera una cruz de palo sostenida por dos piedras, porque lo que importante de la cruz es lo que hay debajo. Lo que hay debajo son 35.000 españoles que han muerto para que nosotros podamos disfrutar de Navidades como las que tenemos ahora ahí fuera. Conrado quiere añadir una cosa y nos vamos a la publicidad y nos vamos a Siria con Marcelo Gullo. Sí, simplemente comentarte que tienes que añadir un papa más. Benito XVI dijo que era la obra más bella de la cristiandad. Segundo, que también los benedictinos, por eso se llama benedictino, es el constructor de Europa y pedía que se mantuvieran los monasterios porque era la fuente de la fe y la fuente de la vida. Y yo, como usuario del Valle de los Caídos, donde he compartido con los monjes meses de convivencia, puedo decir que es un sitio donde además es de memoria, es decir, se da y se reza por la memoria de esa reconciliación, es una memoria de la reconciliación, es decir, es por esos tres elementos me parece fundamental el mantenerlo. Y en ese sentido tendréis mi carta, pero también las oraciones de todo el mundo, hay que rezar. Hay que rezar porque desgraciadamente en este momento la Iglesia un poco tibia, en el sentido de que lo único que quiere es mantener los concordatos, puede negociar lo que sea, que toca a los laicos, es decir, a las personas como nosotros, defender lo que realmente el Papa Benito XVI dijo, que era
el lugar más bello de la cristiandad y fuente de Europa. Jesús. Bien, es que efectivamente la reconciliación, acabamos de pasar hace poco el día 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución, que a veces se celebra de muchas maneras. El verdadero monumento a la reconciliación no es la Constitución, es el Valle de los Caídos. Efectivamente. Señores, a la publicidad. ¿Te quedas con nosotros, Jesús? Sí. Corrado sí que se marcha. Muchísimas gracias. Vámonos a la publi. Vamos a la publi y a la vuelta a Siria con Marcelo Gullo. Viene Carlos Caballero. Vamos a hablar de la División Azul y Juan se ha traído al emperador Augusto. Nada menos, debajo del brazo. Enseguida lo vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, muchas cosas que contar. Lo primero, Siria, ¿qué carajo está pasando? Don Marcelo Gullo Omodeo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo vas? Que sepas que tu taza hoy se la han puesto a Jesús García Conde. Enseña. Aquí enseña estás. la taza customizada que te la dejaste aquí, malandrín. Mira que... Ay, amigo mío. La dejé porque voy a volver. Te la guardamos. La dejé porque pienso volver, claro. Aquí tienes dos cosas, eso y una carta para defender al Valle de los Caídos. Y la carta del Valle de los Caídos. Marcelo, bueno, hay que recordarlo primero, antes de empezar a hablar de Siria, va a ser, me interesa mucho la opinión de Marcelo como geopolítico académico que es, ¿no? Pero hay que recordar el curso de Marcelo, que se puede usted subir cuando quiera. El curso La insubordinación fundante, que es la teoría central del pensamiento de Marcelo Gullo, que sigue abierto. O sea, sigue abierto porque la ventaja que tienen los cursos online es que usted puede entrar cuando le dé la gana. Es tan sencillo como entrar en ulis.com, ¿verdad?, e inscribirse en este curso de Marcelo Gullo, donde además tiene diferentes modalidades. Puede usted estar en el streaming directo, puede usted entrar en los vídeos, puede el curso entero, cursos aparte, lo que a usted más le apetezca, pero es muy importante entrar. ¿Sabe usted por qué es muy importante entrar? Pues mire, porque en Occidente hoy hay intelectuales que viven fundamentalmente del dinero que les da el poder para que justifiquen al poder. Y luego los hay que por pundonor y orgullo torero se salen de ahí y se vive fenomenal, pero a la intemperie. Entonces, si usted tiene un paraguas, pues mucho mejor. Y esto es el tipo de paraguas que necesita gente como Marcelo para poder seguir siendo enteramente independiente, que lo iba a ser siempre, pero además para que se le escuche. Porque al final, querido amigo, esto es lo que hay. Bueno, vámonos con Siria. Venga, Siria, por cierto, país que en su día tuvo su propia insubordinación fundante, que fue el baasismo, que acabó como el Rosario de la Aurora, todo se ha dicho, y que ha terminado en esta catástrofe que estamos viendo ahora. Dinos en unos pocos minutos, que tampoco tenemos mucho más tiempo, pero en fin, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué primera aproximación haces? Bueno, primero hay que decir, ¿no es cierto?, empezamos por el baasismo, que fue el gran intento del mundo árabe, se entiende, de modernización real, racional, sin perder sus raíces. Es el movimiento, en realidad también inspirado por cristianos, de unidad árabe, de construir un Estado laico para todos, para las minorías religiosas. ¿Qué ha pasado en Siria? Bueno, en Siria ha pasado que ha caído una dictadura laica y se ha instalado ahora una tiranía, se entiende, fundamentalista islámica, que va a terminar crucificando a los cristianos, como ya aconteció en la anterior vez que intentaron tomar el Estado y no lo lograron, pero habían controlado una parte. Y cuando eso acontezca, las llamadas potencias democráticas van a cerrar los ojos. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, acá hay grandes triunfadores y un gran perdedor o una grande perdedora. El gran triunfador de este movimiento geopolítico es indudablemente Turquía. Turquía, Arabia Saudita se le suma a ese triunfo, a Israel. Son los tres grandes jugadores que han triunfado en esta partida de ajedrez. ¿Por qué Turquía? Bueno, Turquía para los europeos les resulta una cosa a veces hasta simpática, porque no entienden qué es lo que está pasando en Turquía. Turquía está retrocediendo a su misma esencia. Es decir, la Turquía que la gente tiene en la imagen de la Turquía laica es producto de un golpe de Estado y producto de una serie de dictaduras militares, golpe de Estado que instaura Kemal Atatürk, ¿no es cierto?, que controla el ejército y después que ese ejército va a controlar a esa república tutelada por el ejército, pero en el fondo subyace, se entiende, el pensamiento fundamentalista islámico. ¿A quién derroca Kemal Atatürk? Derroca, se entiende, al califa. ¿Y qué es el califa? El califa es el jefe espiritual, político y militar del mundo islámico, al último califa. Ya no hubo más califa.
¿Y qué pasa ahora? En ese reverdecer de la cuestión islámica, aparece un hombre que es el presidente actual de Turquía, que juega el juego del laicismo, que juega el juego de la democracia, que juega el juego de la OTAN, pero ninguno de estos juegos él cree, sino que los aprovecha con la habilidad más maravillosa que he visto en los últimos tiempos. Es un político de lujo, extraordinario. ¿Para qué cosa? Para en el fondo estar pensando en dos cosas. La primera, en el mediano plazo, que quizás lo pueda ver él, y la otra que él no lo va a ver, en la reconstrucción de un gran espacio turco. Un gran espacio turco que va, se entiende, de lo que hoy es Turquía. Pero va hasta el centro de Asia, va hasta Turkmenistán, va hasta Uzbekistán, claro, claro, eso es espacio. A las antiguas repúblicas socialistas soviéticas que eran de origen musulmán turco. Pero este hombre, que tiene una habilidad política extraordinaria, sueña con algo más. Quizás no para él sabe que él no podrá hacerlo, pero siembra las semillas ¿para qué? Para la reconstrucción del califato. Exactamente. La gente dirá, pero escúcheme, un presidente no puede ser califa. Mire, lo que usted tiene que saber es que en el mundo islámico el califa no era un sacerdote, no era un hombre de fe, era cualquiera que tomaba el poder. Era el jefe político religioso. Pero escucha, Marcelo, eso significa que la pretensión otomana, porque es neo-otomana en realidad, de Erdogan, de reconstruir una especie de nuevo califato, chocará inevitablemente con los custodios de los santos lugares, porque en Arabia Saudí están en lo mismo. Choca exactamente con la pretensión de Arabia Saudita. Y ese choque es inevitable, es el choque, se entiende, dentro del mundo sunita, pero los dos son los dos grandes ganadores de esta guerra. ¿Por qué? Porque han terminado con el régimen laico, han terminado con la posibilidad de regímenes laicos en la región. Por supuesto, el otro gran ganador es Israel, eso no cabe ninguna duda. Ahora, esto es en el largo plazo. En el corto plazo y mediano plazo, ¿quién pierde en esta jugada geopolítica? Pierde Europa. Indudablemente Europa va a pagar los pactos de la boda, no sé si se dice así en España, nosotros decimos así en Argentina, va a pagar los pactos de la boda, porque esto va a terminar provocando en un corto plazo una nueva inmigración, ¿se entiende? Árabe musulmana a Europa. Y atención, lo hemos visto, se entiende, en Berlín, lo hemos visto en casi todas las ciudades de Alemania. Esa inmigración que ahora está en Alemania, que son sirios, estaban festejando la caída, se entiende, de un régimen laico y la instalación de un régimen fundamentalista. Eso es lo que Europa ha importado. Y lo que va a importar mucho más, va a importar, se entiende, una población que cree en el fundamentalismo islámico, que cree en la necesidad de hacer una república islámica en Alemania, Francia, España. Entonces ahí está Europa, la gran perdedora de este juego geopolítico que ha triunfado. Turquía, Arabia Saudita y Israel ha perdido también ciertamente Irán, pero Irán ha perdido, digamos, mínimamente porque el mundo, Irán es el mundo chiita, enfrentado al mundo sunita. Nunca tuvieron mucho que hacer ahí, porque la población chiita es un poquito importante en el Líbano y nada más. En fin. Ahora, esto también le deja un pescado envenenado ¿a quién? Un pescado envenenado a Trump. Claro, entonces, efectivamente. Es un lindo regalito a Trump. Va a tener que untarlo bien en manteca de cacao, de esa que comen los americanos, ¿de qué es? De cacahuete, ¿no? Para tragarse ese pez. Marcelo Gullo, abrazo fortísimo. Bueno, abrazo a vos y a toda la audiencia que ya extraño mucho, ¿eh? Espero que ganen más. Un abrazo muy fuerte. Chao. Un abrazo. Saludamos, que se acaba de incorporar a la mesa, a Carlos Caballero Jurado. ¿Cómo estás, querido? ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, que es verdad, que hace tiempo que no nos veíamos. Sí, que hace años, sí. Que viene, como le explicaba antes, a hablar de la División Azul, que trae el libro. Pero teníamos pendiente al romano por antonomasia, Juan Sánchez Galera, Augusto, el censo de Augusto. Que cuando uno ve el título dice, el censo de Augusto, ¿quién sería Augusto? Bueno, oiga, mire, por quien todos somos romanos en realidad. Yo les recordaba al principio del programa que de todo el Imperio Romano solo hay dos países que conserven el nombre que los romanos le dieron, España e Italia. Nosotros somos fundamentalmente romanos. Y ahí, en el censo de Augusto, es, entre otras muchas cosas, lo que nos cuenta Juan Sánchez Galera. Pues, efectivamente, el censo de Augusto, antes cuando estaba hablando el amigo Pedro, respondiéndole a Conrado, decía, pues sí, yo quiero hablar de política, quiero discutir de política, porque todos somos ciudadanos. Pues ese todos somos ciudadanos es algo que surge del censo de Augusto. Sí, señor. Sí, hasta que no se establece el censo de Augusto... Ya me sonaba que venía de Augusto. Y por eso lo dijiste, ¿no? Sí. Es decir,
hasta el censo de Augusto, sí, efectivamente, el censo de Augusto puede sonar a jurisdicción contencioso administrativa, ¿no? Lo cual no es un motivo, y menos para un viernes, de disfrutar hablando del tema, ¿no? Pero hasta el censo de Augusto del año 5 no existíamos, éramos cosas, es decir, los únicos que existían eran los ciudadanos de Roma. El resto de la gente que vivía bajo los dominios, no por aquel entonces del imperio, sino de la República. La República, recordemos, es esa parte de la historia de Roma opresora, que es la que conquista, la que avasalla. Pues una persona normal y corriente tenía el valor de un caballo, de cualquier instrumento. Es el censo de Augusto la herramienta por la cual, a partir de entonces, todos somos ciudadanos. Todos integramos el imperio. Para que usted se haga una idea del asunto, Augusto es el que culmina la conquista romana de Hispania, que fue un proceso larguísimo, larguísimo, y tampoco fue exactamente, como decir, los romanos contra los españoles, porque españoles en la época no había. O sea, tenías autrigones, arébacos, baccios, los vascones que pactaban con todo el mundo y por eso se pudieron quedar allí. Termina con unas guerras horrorosas, que son las guerras de los cántabros. Donde de hecho, Augusto no puede celebrar la victoria. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había diferentes formas de celebración, victoria, ovación, y dependían del número de esclavos que hicieras, dependían del número de botín que hubieras podido recaudar. Por ejemplo, Julio César, cuando conquista las Galias en una campaña de 2 años, el valor del oro creo que se deprecia en un 60% de la de oro que trae. En el desfile del triunfo, de la victoria que hace en Roma, creo que son 2 millones de esclavos los que él pasea, ¿no? Es decir, los triunfos se celebraban así. Augusto no puede celebrar la victoria porque apenas pudo hacer 40 prisioneros. Es decir, una conquista que lleva 240 años, como es la de España, después de 240 años solo hacen 40 prisioneros. Es muy interesante la de las Galias, que se hace en 2 años, tienen 2 millones de Y cuando está llegando César, las regiones romanas al mundo de los cántabros, después de Aracilum y todo aquello, la mayor parte del contingente es hispano, en realidad. Es que Hispania sí existe. Es decir, hay un concepto, y yo lo he visto en temas numismáticos, porque aparte es otro tema que me fascina, pero ya antes de Roma nosotros acuñábamos una misma moneda en toda Hispania. Es decir, los íberos eran ciudades-estado, porque las ciudades-estado es lo que existe antes del censo de Augusto. O sea, que había un pesetum. Mire usted por dónde. Efectivamente. Es decir, tú ves las monedas íberas y todas tienen un mismo anverso con la figura del mismo dios, todas tienen un mismo reverso, que es el famoso jinete a caballo con lanza en ristre, que después recupera Franco con las perras gordas, las monedas estas de aluminio. Esa imagen se recupera 2000 años después, en época de Franco. Lo único que las diferenciaba las monedas es en el reverso, en la parte de abajo, donde venía la ceca de acuñación, que aparte venía escrito en caracteres íberos, no venía en caracteres romanos. Entonces vemos cómo las monedas acuñadas en Sevilla antes de Cristo son exactamente las mismas que acuñaban en Pamplona en esa misma época, o que acuñaban en Burgos, o que acuñaban en Murcia, o que acuñaban en lo que era el mundo íbero. Es decir, hay una unidad hispana antes de la llegada de los romanos mucho más compacta de lo que... qué interesante. Sí. Y a medida que va avanzando la ocupación, ya fuera con pactos, ya fuera con exterminios, porque los romanos eran así, y los hispanos también, se va transformando todo el paisaje. Es Marcial el que cuenta que los turdetanos, por ejemplo, eran indistinguibles ya de los romanos en los atuendos, en la forma de hablar, en el acento un poquito se les notaba, ¿verdad? Bueno, es que los hispanos se hacen romanos y los romanos se hacen hispanos. Es decir, cuando se lleva al Senado pues, el debate de ampliar la ciudadanía, una de las cosas que se pone como ejemplo es a los Galbo, es decir, es a la tradición hispana. Los Balbos son el clan ese de Cádiz, ¿no? Lo que con el Garum y todo aquello. Claro, pues o sea, no, eso era un lobby y no lo de Aldama. Aquella gente tenía controlado el Senado, era una cosa. Bueno, a ver, pero sobre todo habían sido militares de gran prestigio, que habían sabido luchar por Roma. Se produce una mezcla entre el componente romano en Hispania y el componente hispano en Roma. Es decir, hay textos, por ejemplo, de Suetonio, donde te describe fiestas de la época, es decir, que hacían, nos podemos imaginar por las películas estas fiestas romanas,
y te describe a las Puellae Gaditanae, literalmente las chicas de Cádiz, y te las describe cómo estaban con las castañuelas y el baile, y dices, bueno, a ver, si es que leyendo algo de hace 2000 años y me sale aquí hablando de un tablao flamenco en mitad de un fiestorro romano, ¿no? Es decir, Roma se influencia mucho por España y al final, pues ya, ¿dónde empieza una cosa y otra? Pues somos todos un mismo pueblo. Y además se mantiene la unidad, ¿cómo decir?, el concepto después, cuando cae el imperio. Aquí sigue habiendo una Hispania que sigue llamándose así, no es cuando cae el imperio. Con unos visigodos que tratan de mantener además el mismo concepto hispánico. Es que no es cuando cae el imperio. Es decir, la monarquía hispánica empieza con Valia cuando Honorio II transmite el dominio de Hispania en el año 418 a Valia. De ahí arranca la Era un rey godo, hispánica. Estamos hablando de un rey godo. La gente va a pensar en Valium, porque es lo que nos hace falta ahora. Valia, ¿no? Valia es un rey godo. Entonces, es decir, es una legitimidad la que tenemos. Hay otros países, pues bueno, que han terminado provocando una guerra contra su país madre, por decirlo de alguna forma. Es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos se produce una rebelión directa contra... Y en España no hay una continuidad. Y en España hay una continuidad jurídica, hay una legitimidad. Oye, Juan, ya que eres experto en censos romanos y estamos en Navidad, háblanos un poco del censo que obliga a José y a María a ir a Belén. Bueno, a mí es lo que me fascinó del tema y es lo que me hizo pues, empezar a leer, a informarme y terminar escribiendo el libro, ¿no? Es decir, Dios no da puntadas sin hilo, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces es demasiado casual que Jesús nace en Belén, como dice el pasaje de San Lucas, por el edicto de César, ordenando que se empadronara a todo el mundo. Entonces, bueno, pues, no puede ser que... Vale, Jesús nace obedeciendo una ley humana, de hecho el subtítulo es La ley que Dios obedeció, pero es que da la casualidad que ese censo en el que se censa Jesús y María, y por lo tanto el niño Jesús en cuanto que nace de unos padres censados, él ya forma también parte del imperio. Bueno, pues ese censo de Augusto durante muchos años se ha negado. De hecho, se decía que era una más de las muchas pruebas de que la Biblia era falsa. Ya. ¿Por qué? Pues porque Augusto no hizo ningún censo en el año 5 a.C. No, a todo esto, perdonadme un pequeño paréntesis, Jesucristo nació en el año 5 a.C. Hubo un error contable, porque pasan 4 años desde el principado de Augusto hasta que se le declara emperador, y aparte esos 4 años no se contaron, que es entre el año 27 y el año 23, y aparte el año 0, que existió el año 0, tampoco se contó. Por lo tanto, tenemos 5 años de déficit contable en lo que llamamos de historia, ¿no? El caso es que ese censo del año 5 a.C. se ha encontrado. Se ha encontrado el censo de Augusto, que además escrito de puño y letra del propio Augusto. Con lo cual se demuestra que evidentemente lo que afirmaba la Biblia y durante tantos siglos se ha negado era cierto. Es un censo en el que por primera vez en la historia de la humanidad el ser humano por el hecho de nacer tiene personalidad jurídica. No es ciertamente la personalidad jurídica que da el derecho romano a la ciudadanía romana, pero sí es una nueva figura jurídica que es la del ingenuo. Y pues de ahí viene hoy día que el ingenuo, que es el que no se pone de rodillas. No, el que nace libre. Bueno, que es lo que quiere decir ingenuo. Bueno, sí, por el genos, efectivamente. Claro. Es que la etimología siempre es una cosa divertidísima. El caso es que, al fin y al cabo, resumiendo un poco, Jesucristo, y eso es algo muy bonito por las fechas de cara a Navidad, Jesucristo desde el punto de vista histórico es la primera persona de la que tenemos constancia histórica al día de hoy que nace con personalidad jurídica. Es la primera persona que consta como parte del primer censo universal de Augusto, bueno. Con lo cual a su vez nace como perfecto hombre. Si Jesucristo no hubiera nacido con personalidad jurídica, desde nuestra concepción del mundo actual, no hubiera nacido como perfecto hombre, porque hubiera nacido pues, con la catalogación jurídica de un abaco, de un buey. Qué bueno. ¿Qué más vamos a encontrar en este libro? Pues vamos a encontrar también dos cosas que a mí me fascinan. Uno es la evolución filosófico-teológica que se produce en Roma y que como consecuencia surge el censo. El censo es una forma de humanizar la vida pública, la sociedad.
y es algo que no surge de la noche a la mañana. Es un proceso filosófico y teológico que se va produciendo en Roma con el tiempo y que conlleva pues, a que cuando nace Jesús, nace con un mundo mucho mejor del que había antes. Y otra cosa que también me fascina, no ya del censo, sino de lo que supone el censo, es ese proceso de vertebración histórica que sabe hacer Augusto y que yo creo que es tremendamente actual. Porque estamos acostumbrados a verlo todo, pues ahora mismo, de forma decadente, esto no tiene solución, no hay forma de parar la decadencia. Mira la Roma de entonces. Claro, es decir, la Roma republicana que coge Augusto está en plena decadencia, está a punto de desaparecer. Es decir, es la historia de un fracaso. Sin embargo, Augusto sabe mezclar las grandes tradiciones de la pietà romanas, de la devoción a los dioses, a la familia, a la patria, con esa nueva figura del imperio. Oye, somos todos, ya no vamos a ser una ciudad-estado, el ombligo del mundo, sino vamos a integrar a todos, y ese integrar a todos, mezclándolo con esas viejas tradiciones, vamos a hacer un nuevo proyecto sugestivo y apetecible. Y eso es el imperio romano, y eso es lo que somos nosotros. Por una reforma moral, todo se ha dicho, que fue muy importante. No, lo cual, es un proceso... A la gente le pones un referente que se había perdido, efectivamente. Claro, pero la virtud romana. Es una forma de ver que las cosas se pueden arreglar. Es decir, situaciones tan desastrosas como la República Romana, que fue un desastre, pues se terminó convirtiendo en lo que ha dado forma al mundo occidental. Todo tiene arreglo. Mire usted, este es el mejor mensaje. Señora moraleja, todo tiene arreglo. Todo tiene arreglo. Juan, ¿te quedas con nosotros? Vamos a pasar un poco de frío, que nos vamos con Carlos Caballero de la División Azul. Venga, perfecto. Mi tío estuvo allí. Pues fíjate, razón más. ¿Sí? Sí. Bueno, pausa para la publicidad. Tenemos que recuperarnos de esta noticia. Totalmente. Tengo aquí una foto de él. Y a la vuelta, recta final del Gato con Carlos Caballero para hablar de la mayor gesta militar española del siglo XX, se mire como se mire, que fue la de los guripás de la División Azul. Enseguida volvemos. Mi tío... Con mi canción La Gloria va por los caminos del adiós, que en Rusia están los camaradas de mi división. Así empezaba el himno de la División Azul, que, bueno, hay que decir que hay que agradecer a José Bueno, si yo no estoy equivocado, ¿verdad?, la normalización relativa de la memoria real de la División Azul, como lo que fue, como un montón de militares españoles que se marcharon voluntarios a Rusia a pelear contra el comunismo, porque era eso, no iban a hacer la guerra a Hitler. Y cuando uno lee lo que pasa... es asombroso, es decir, es una gesta militar descomunal. Y uno de los que más ha escrito sobre todo lo que pasó desde hace un montón de años es Carlos Caballero. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. ¿Cuántos años llevas investigando la División Azul? Porque son muchos ya. Pues el primer artículo lo publiqué en la revista Defensa de don Vicente Talón, el año 81. Fíjate. Dios mío. Y el primer libro ya, monotema, es del año 89. Ha llovido. Ha llovido, y ha nevado sobre todo. Ya ha nevado, sobre todo. Lo que ahora sacas, Voces de la División Azul, veremos enseguida la portada en pantalla, que son testimonios, porque tú es que lo has contado todo de la División Azul. Sí, no, pero yo creo que era el momento de que hablaran ellos fundamentalmente. Entonces, por una serie de circunstancias, por ejemplo, lo excepcional del hecho o el alto nivel intelectual de los componentes de la división, el caso es que escribieron muchísimo. Pero la guerra acabó como acabó y esta literatura pues quedó anulada, por así decirlo. Hernández Navarro, por ejemplo, es el único que publica un libro de cierto éxito, y tiene que camuflarlo mucho. Se llama el título Ida y Vuelta. Fíjate tú qué cosa más anodina, ¿no? Pero quedó escrito una cantidad increíble de material. Muchísimos diarios, muchísimas memorias y muchísimos artículos. Entonces, claro, en tantísimos años investigando, vas recopilando. Y cuando te pones a echar cuenta, dices, tengo testimonios firmados por ellos de 450 divisionarios. Como fueron 45.000, es uno de cada 100. Estadísticamente es un porcentaje muy, muy importante. Y además, insisto, no es una entrevista donde el entrevistador, quieres tú que no, puede modificar el lenguaje, sino testimonios escritos por ellos, firmados por ellos. Entonces dices, bueno, ¿y por qué nos hacemos especulaciones de cómo fueron los divisionarios o quiénes fueron? Si ellos lo cuentan. Si ellos lo han contado, efectivamente. Bueno, entonces, con ese material es con el que he preparado este libro, Voces de la División Azul, que, bueno, lo firma Carlos Caballero, pero realmente lo que va a encontrar en el lector, en este libro, son a los divisionarios contando ellos la campaña.
¿Cómo son? ¿Cómo lo cuentan? Yo leí el libro de Fontenla sobre Krasnivor, que es una recopilación, pero es distinto porque son los partes de los oficiales. Sí. Y escrito en el lenguaje del parte y tal, que da igual, está escrito en el lenguaje del parte, pero según vas leyendo se te va quedando el alma encogida de lo que fue aquello. Aquí me imagino que ellos ya han pasado tiempo desde la guerra, ya tienen más perspectiva. ¿Cómo lo recuerdan? Bueno, es que el denominador común es que son textos escritos por ellos, firmados por ellos, pero hay muchos tipos de textos. Hay diarios que están sin modificar ni una coma. Desde el mismo momento, sí. Porque el autor ha muerto. Claro. Ha muerto en combate. Diarios un poquito reelaborados en el sentido de que ha dicho, bueno, tengo este material, voy a escribir unas memorias. Y sobre todo lo que hay mucho es, al final la vida militar es bastante más sosa y más aburrida de lo que parece. Y muchos lo que hacen es, bueno, lo más importante que me ha ocurrido fue esto, y lo voy a contar en un artículo, ¿no? Eso es lo que más hay. Pero son todos testimonios escritos por ellos. Entonces, hay muchas variantes, hay muchos tipos de personas. Lo llamativo es que en todos queda perfectamente claro cuál es el perfil real del divisionario. Es decir, un voluntario, repito, con una fuerte motivación ideológica y que después de la experiencia, pese a que acaba como acaba, está orgullosísimo de lo que ha hecho. Eso es el denominador común para todo esto. Y después, claro, hay muchos estilos. Hay desde la gente que era universitaria, profesores universitarios, hasta los señores que son campesinos. Entonces hay muchos estilos. Muchos, al reelaborarlos, introducen un punto de amargura cuando se sienten, digamos, traicionados, porque como que no se les ha hecho justicia histórica, piensan ellos. Y es curioso también ver cómo evolucionan estos testimonios, los que reelaboran ellos, en forma de memorias, con el paso del tiempo. En los años 50, 60, yo diría que hasta los 70 hay mucho pesimismo. Creen que nunca se va a reconocer su papel. Y sin embargo, a partir del año 91 es increíble. Dicen, anda, si se ha caído el muro. Y cuando ha caído el muro, todo el mundo se ha ido hacia este lado. Nadie se ha ido hacia el otro. Efectivamente. Y Leningrado se llama de la misma manera que nosotros le llamamos cuando estábamos allí, San Petersburgo. Y les da un subidón. Les da un subidón y muchos sacan del cajón ese diario que tenían. Dicen, ahora voy a contar mi participación. Es muy curioso, porque ya te digo, tengo desde el testimonio que está escrito sin modificar el año 42 porque el chaval muere en Rusia, hasta el testimonio que está escrito el año 95. Qué bueno. Enseguida doy la palabra a Juan y a Pedro y a Jesús. Además os pediré rapidez porque como aquí es que necesitamos 3 horas de programa, Raquel. Si no, cifras, solo para recordar, ¿cuántos españoles pasan por la División Azul? 45.000. 45.000 españoles, ¿eh? ¿Cuántos caen? 4.500. 10%. Un 10%. Y luego los que se quedaron allí. Y eso es otra historia. No, y aparte hay otro factor que es una cosa que aún no hemos computado, y es la cantidad tan grande de gente que muere como consecuencia directa de la campaña, por enfermedades adquiridas allí. Hay un caso, por ejemplo, muy famoso, un caído muy famoso, Enrique Sotomayor, muere allí, en Posat. Era el líder del Frente de Juventudes. Y sin embargo, a José Miguel Guitarte, el líder del SEU, no lo computamos como caído. Cuando muere en el año 43, a los pocos meses de volver a España, por las enfermedades contraídas en Rusia. Entonces, si consiguiéramos elaborar ese censo, el peaje en vidas humanas es más alto. Juan, Pedro. Digo Juan porque Juan tiene mayor intimidad con el familiar, con el hecho. Sí, claro, porque un tío mío estuvo allí, que por cierto, después me gustaría ver la forma de cómo hacerte llegar pues, documentación de mi tío, de textos, por si pudieran servirte de algo, pero el enfoque me parece precioso, es decir, que sean ellos mismos los que lo cuenten, ¿no? Sí. Y con esa evolución a lo largo del tiempo. Sí. Me parece una idea genial, estoy deseando ver el libro. Sí, mira, una cosa que no vamos a hacer aquí es contar el libro. Efectivamente. La verdad, no vamos a hacer spoiler, pero sí que creo que es importante subrayar un detalle. Yo soy historiador, entonces lo que yo no puedo hacer es coger un testimonio y publicarlo tal cual. ¿Qué es lo que me ha costado de este libro? En este libro salen testimonios de los 450 que tengo, de 220 personas. Establecer la biografía de 220 personas. Si no, un testimonio no te dice nada.
Tú coges un diario donde el señor dice, salgo de Elche, llego a Madrid, estoy en Grafenberg. Bien, ¿y qué? Tienes que decir, ¿y este señor quién es? Claro. Y te pones a buscar y ves, Dositeo Climent, a su padre lo mataron, a su tía y a su prima las violaron y las mataron. Él no dice nada en el diario al respecto, nada. Y con esa perspectiva, con ese pasado, sin embargo ves que en el diario no hay ni una sola palabra de odio. Ellos van a combatir el comunismo porque creen que es un mal, pero no ves ni una sola palabra de odio con ese pasado. Ni de revancha, ni rencor. No, para nada. Por eso digo que tener esos testimonios, chicos, los has ido recopilando con el paso del tiempo. La faena, que es la faena de los historiadores, ¿quiénes son esos 200 personas? Todas las personas que aportan sus testimonios en ese texto están perfectamente identificadas. ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Cuándo se alistan? ¿En qué periodo sirven en Rusia? ¿En qué unidad sirven en Rusia? Etcétera, etcétera. Eso me recuerda un poco, y perdona que barra para casa, con el Res Geste, que es el testamento político que se ha encontrado de Augusto, donde habla de sus memorias. Es el único documento que tenemos de Augusto, pero aparte es un documento en el que él habla en propia persona, porque lo escribe él el documento. Y tiene también esa elegancia. En ningún momento cita el nombre de ningún enemigo. Mira que tuvo que darse enemigos con un montón de gente, ¿no? El nombre de Marco Antonio no lo cita. Cuando tiene que citar alguna batalla o algo, dice los enemigos de Roma. Sin embargo, habla de las personas para elogiarlas, para hablar de sus virtudes, de los apoyos que dieron, pero nunca guarda rencor. Cuando escriba yo mis memorias voy a hacer lo mismo. Los enemigos de España. Para que digan, joder, qué tío más elegante era Javier. Bueno, mientras no digas lo de Narváez, la frase que se le atribuye, ya sabes. Sí, que no me queda. Perdona usted a sus enemigos, le decía el sacerdote. No puedo, padre. ¿Pero por qué no puede? Porque los he fusilado a todos. Eso es lo que le atribuía a los otros, sí. Nos quedan 2 minutos de programa, ¿verdad? Hay que... Sí. A ver, 45.000 divisionarios. Explícanos, por favor, brevemente qué tipo de gente era la juventud, cuántos de ellos eran falangistas, cuántos no tenían identidad política. Y luego un tema que a mí me interesa mucho, el origen. ¿Cuántos vascos, cuántos catalanes? Sí, y ya te puedes imaginar por dónde voy. Sí. ¿Empezamos por lo fácil? Muy bien. ¿Tú qué lo sabes? No, me refiero que como en cada personaje identifico quién es, he aprovechado para insertar datos y ciertas pullas. Como por ejemplo decir el número de alistados en las provincias vascas o en las provincias catalanas. Muchísimos más de los que ellos dicen, ¿de acuerdo? He subrayado mucho este hecho. Por ejemplo, te cuentan la salida de Madrid apoteósica, de Barcelona nada. Mentira. Testimonios perfectamente documentados con nombres y apellidos de lo apoteósica que fue la salida, por ejemplo, de Lérida, ¿no? Entonces, muchos vascos, muchos catalanes. En el primer contingente es curioso porque se reclutó sobre una base territorial, por regiones militares, ¿no? Entonces, había unidades con una composición muy concreta. Yo vivo en Alicante, ¿no? La cuarta compañía del 263 es la compañía de los alicantinos. Ahí hay 90. Pero hay compañías enteras de vascos. Y hay un batallón, el segundo del 263, que es un batallón catalán. Si tú aplicas por regiones militares al regimiento 263, los que más aportan son los catalanes, por delante de los valencianos. Le digo, el libro me ha dado pie para poner una serie de datos, ¿no? La primera provincia por número de voluntarios alistados a través de milicias es Madrid. La segunda, ¿cuál dirías que es? Gerona. Barcelona. Casi. Barcelona. Y te lo digo porque es muy chocante. Después te encuentras provincias que uno da por, yo qué sé, y aportan un contingente mucho más pequeño. En el alistamiento de voluntarios a través de milicias, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte sencilla. ¿Milicias era falange? Sí, por falange, sí. Eso. Entonces, se alista gente a través de las jefaturas de milicias o se pueden presentar en los regimientos donde sirven, ¿no? Otro tópico. Los que se alistan en los regimientos es gente que fuerzan porque está haciendo la mili. Pero vuelvo a decirte lo de antes. Yo he identificado el personaje, ¿quién es? Y te ves un señor que escribe unos textos ultra, mega, hiperfalangistas alistado en el regimiento de infantería número 11. Este otro, más falangista aún, alistado en el regimiento de infantería número 7. El otro, más falangista aún, alistado en el regimiento 92. Eso es totalmente mentira. Entonces, básicamente, el componente motor es falangista.
en un sentido más amplio, son todos anticomunistas. Y hay, por ejemplo, muchos casos de lo que podríamos llamar doble militancia. Gente que se sabe, perfectamente verificado, comprobado, que estaba afiliado a la Acción Católica, por ejemplo, son casi 3.000. Pero atentos, porque de esos 3.000 hay muchísimos que están también afiliados al CEU. Exactamente. Sí, entonces, sí. Incluso hay un benemérito personaje que estuvo en el CEU, que escribió un libro sobre los voluntarios de Acción Católica. No recuerdo el nombre, ya lo siento, porque era un gran personaje. Sí. Y Pablo Saguerra, terceres. Minuto, Jesús, minuto, Carlos, y tenemos que cerrar. Yo bastante tengo con que me dé tiempo a coger apuntes de todo lo que decir como para intervenir, pero en fin, más allá de eso, subrayaré la elegancia de la que habéis hablado los dos para ponerla en contexto con mi tema, que es el Valle de los Caídos, que es ese mismo espíritu de elegancia el que estaba también en el Valle de los Caídos. Honor a la División Azul. Sí, tengo que hacer una postilla a lo tuyo. Una de las primeras obsesiones que tuvieron los divisionarios fue conseguir la repatriación de sus caídos en Rusia. Dejar a los muertos en Rusia les pareció una traición horrorosa. Bueno, cuando murió Stalin y cayó el stalinismo, pues empezaron a hacer especulaciones. Y uno de los primeros proyectos que tuvieron fue repatriar los restos de los divisionarios para que reposaran en el Valle de los Caídos. Avanzando voy, para un mundo sombrío llevamos el sol, avanzando voy, para un cielo vacío llevamos a Dios. Esto es como acaba el himno de la División Azul que escribieron nada menos que José María Alfaro y Agustín de Foxá, con música de Tellería. Básicamente son los nombres del Canal Sur, O sea, al final, claro que sí. Les recordamos todo lo que hemos visto hoy, de Carlos Caballero, voces de la División Azul en la Esfera, de Juan Sánchez Galera, el censo de Augusto. Hemos visto la revista Elements con Javier Ruiz Portella. Hemos explicado cómo hay que salvar el Valle de los Caídos con Jesús García Conde. Hemos estado en Siria con Marcelo Gullo, en Valencia con la Fundación Madrina. ¿Cómo nos hemos movido? Por el calendario y por el espacio. Señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias muy fundamentalmente a ustedes. Ya saben que este programa, tal y como está concebido, con estas temáticas tan políticamente correctas, solo es posible gracias a usted. Así que si nos sigue apoyando en el Club de Amigos, más fácil será que aquí permanezcamos, que en todo caso permaneceremos. Que descansen y el lunes más gato.